Va. Buenas amigos, yo soy Dani Yo soy Esther. y bueno, nos vamos a preparar hoy un nuevo programa de la hora de los ñoquis en el que nos vamos a desvincular un poquito del tema base que era el deporte y tal, y vamos a entrevistar a una persona muy interesante. Se llama Aarón Jiménez, es psicólogo y bueno, pues como ahora mismo se trabaja mucho el tema de la salud mental, nos va a explicar pues, las emociones, los sentimientos, cómo está la sociedad actual y cómo bueno, podemos trabajar un poquito con nosotros mismos para encontrarnos mejor. Así que nada chicos, quedaos aquí, no lo perdáis, le dais al like, os suscribís y esperemos que os guste. Y sobre todo, come ñoquis. Bienvenidos a un nuevo programa de la hora de los ñoquis. Hoy nos vamos a separar un poquito de tanto deporte y tal, y vamos a tener un invitado un poquito más enfocado a otro tipo de cuestiones, ¿no? Como la salud mental y tal, y personalmente es un conocido mío que aprecio muchísimo. Así que, Aarón, bienvenido. Bueno, pues buenos días lo primero y muchas gracias por traerme aquí. Bienvenido. Pues nada, yo te queríamos preguntar, como hacemos con todos los invitados y tal, ¿cómo decidiste, o sea, aparte que nos expliques a qué te dedicas, cómo decidiste el camino que has emprendido, cómo decidiste dedicarte a lo que estás haciendo y que nos cuentes un poquito sobre ti? Pues fue por los caminos que te lleva la vida, muchas veces como quien dice. Yo en principio mi idea desde que era pequeño era dedicarme al ejército, yo quería ser piloto. Yo llegué, hice las pruebas y yo cuando llegué a las pruebas sabía que no iba a poder entrar porque era celíaco, que en aquel momento era excluyente. ¿Ah, sí? Sí, me enteré una semana antes que no iba a poder entrar. Yo pregunté. Por el pan galleta, Sí. a este no le puedo dar pan galletas. No vaya a ser que se vaya a misión por ahí y se nos muera encima por allí por el camino. Cagarla. Tal cual. Y vale, yo sabía que no podía, pero al menos yo empecé a hacer las pruebas. Y en las médicas, evidentemente, me tiraron. Entonces yo cuando fui, fue súper gracioso para mí con mis 18 años, porque llegué luego allí cuando me dijeron que era no apto. Y digo, ¿por qué? ¿Por el gluten? Y me dice el señor, dice, no, bueno, sí, también. Claro, ¿cómo que también? Y ahí me sacaron que también tenía una enfermedad renal como tal. Entonces, claro, pues ya ni por una ni por otra, pues podía acceder. Entonces yo luego en mi duelo, por así decirlo, una de las cosas que sí que me había quedado a mí muy anclada con la persona con la que estuve haciendo las oposiciones es que también era psicólogo. Y justamente en las clases que teníamos me metía en muchas cosas. Hablábamos de muchos temas, me hacía pensar de una forma diferente. Entonces eso a mí me hizo crecer mucho también a nivel interno. Entonces a la hora de decidir qué es lo que quería hacer, pues luego me decanté por la psicología. Luego ya una vez allí ya trabajando, estudiando y demás, me di cuenta de que era lo que más me llamaba. Incluso al acabar la carrera, que luego tienes otra vez para poder decidir qué puedes hacer, porque la psicología al final tiene muchísimas ramas como tal, me puse a... me puse a seguir estudiando con el tema de los másteres y tal, a ver qué es lo que más me cuadraba a mí, y justamente vi que la parte del trabajo personal a la hora de, justamente lo que ha hecho este señor conmigo, de hacer pensar a las personas, de ver cómo generaban el cambio a nivel interno, todo eso es lo que más me llamaba. Entonces, al final, de esta manera, es la que me llevó a trabajar en lo que estoy. Porque incluso antes de la clínica, fui a probar también con psicología forense. Y fue también gracioso porque 2 días antes de empezar el máster, me llamaron para decirme, oye, que no hay gente así, que no hay máster. Entonces, me quedé un año en blanco, que me puse simplemente a hacer cursos, talleres y tal, para ver si había alguna otra cosa que me llamaba. Y justamente me hice uno de psicología y coaching deportivo, un especialista, y en la parte también del trato humano, como decía, es lo que más me llamó. Entonces, a partir de ahí, pues ya con todo, con la parte clínica. Porque te gusta mucho ayudar a la gente. Sí, la verdad es que sí, que me gusta bastante. O sea, yo siempre lo digo, que al final, para mí, cuando una persona te viene mal, muy mal, y luego consigues ver que vuelve a sonreír, eso es una maravilla. Entonces, para mí, uno de mis cometidos en la vida, cuando viene alguien así, es que vuelva a sonreír. Y sí que es cierto que luego, al final, dentro incluso de la práctica, propiamente dicho, me gusta también trabajar mucho incluso con el humor dentro de ello. Y me gusta trabajar de una forma muy natural, muy abierta, para poder conseguir que la persona empiece a encontrar de nuevo esa chispa a nivel interno como tal. Entonces... Pero tú piensas, Aaron, que a nivel de salud mental, todos tus años de carrera, ¿tú te has encontrado con el estigma de decir, o el estereotipo de decir, no, eso es de locos, yo no voy?
a que ahora en los tiempos que corren quizá la gente necesita más esa ayuda o simplemente es que estamos peor y vamos sí o sí? Quizá un mitad-mitad. Quizá un mitad-mitad, sí. O sea, al final, y te sigues encontrando a día de hoy mucha gente que tiene ese estigma de que psicólogo es igual a loco. Pero sí que es cierto que se ha notado mucho el cambio con respecto a ello. O sea, ya la gente lo ve como algo más natural. Incluso yo me quedo mucho con la idea de cómo era el cantante de El canto del loco. Ajá. Dani sí. Martín, Dani puede Martín, ser, creo, sí. que él me acuerdo que una vez lo definió como que era para él como ir al gimnasio. Y yo es una cosa que estoy súper de acuerdo también con él. Entonces ya no es solamente algo que sea útil para gestionar un problema, sino también muchas veces para aprender a ver o a pensar de una forma diferente a lo que estás teniendo en la cabeza. Porque a veces estamos enganchados con alguna idea, empezamos a dar vueltas en círculos con respecto a ello y muchas veces salir de ahí y empezar a enfocar de una forma diferente o ver cuál es el error a nivel de diálogo interno que estoy teniendo, que muchas veces la forma que tenemos de hablar con nosotros mismos es lo que hace que nos volvamos nocivos, es lo que hace que luego yo pueda aprender incluso sobre mí y poder salir de ese círculo en el que estoy. Por lo tanto, yo también considero que en muchas ocasiones, no solamente ante algún problema, algún trastorno, algo que me esté ocurriendo que sea más grave, por así decirlo, sino también simplemente para ser sano conmigo mismo, para aprender a gestionarme a mí, para aprender a reconocer mis emociones, aprender a ver qué es lo que tengo dentro, aprender a valorarme, que es una de las cosas que a día de hoy más pesan también en la sociedad, la falta de valoración hacia uno mismo y sobre todo aprender cómo es mi diálogo interno y ver cómo yo me trato y cómo yo me hablo, porque al final las personas es súper curioso que con el resto de muy bien, somos justos, somos tolerantes, somos abiertos, somos todo lo que haga falta y con nosotros mismos nos sacamos la fusta, empezamos a pegarnos y empezamos a hablarnos a la peor persona que hablamos, a nosotros mismos. Entonces, tomar conciencia también de eso y darnos cuenta de cómo nos tratamos es un punto que siempre es importante. Porque digo, ¿por qué no consigo hacer tal? Porque el primero que te pone límites eres tú. El primero que no cree muchas veces en lo que estás haciendo eres tú. El primero que no valora los progresos que hace eres tú. El primero que al final se está castigando y fustigando concretamente y continuamente eres tú. Entonces luego te sorprende que no avances en algo. Coño, frena un momento, para, escúchate y luego ya vemos qué es lo que está fallando también a nivel interno. Entonces, sí, muchas veces por eso te digo que trabajar como si fuese incluso algo para ti a nivel de crecimiento también viene también. Luego aparte de, como también decía, de que cada día, por suerte, pues el tema de la salud mental se le da más importancia. Al final la gente no quiere estar mal. Y lo que antes era coger, tragárselo, guardárselo y tal, pues mira, Sí, si ya no lo por ven el que dirán como, a lo mejor también. efectivamente, como cada vez hay menos... Al El final eso psicólogo. es un miedo que es súper habitual. El tema de la vergüenza, los miedos sociales y tal, no es que no van a pensar de mí, que claro que al final la gente empieza a vivir mucho en función de lo que los demás puedan pensar de mí en vez de pensar en lo que yo quiero pensar de mí. Entonces, como la gente va a pensar que si voy estoy loco, pues entonces directamente no voy, no vaya a ser que es que yo esté loco de De que verdad. esté loco de verdad. Ya. Claro, entonces, cuanto más se abre la idea de que es normal, pues más se permite a la gente ir y cuanta más gente viene, pues más se abre la idea de que es normal. Entonces, al final, pues se va retroalimentando también todo esto. Y al final te encuentras con que la gente habla de sus sesiones o lo que yo quiero de una forma totalmente natural, cuando antes muchas veces sí que se guardaba, pero a día de hoy yo la verdad es que no tengo problemas con ello. Incluso la gente con la que yo trabajo, que a veces que me lo encuentro por la calle y lo saludo así simplemente con la manita así un poco, pues claro, como es una profesión que es confidencial, pues a mí tampoco me gusta incluso saludar. Y son ellos los que se me acercan y luego yo les explico, oye, mira, que yo si te saludo así por la calle es por esto. Y casi todo el mundo, no, tú acércate, salúdame, tal, se ve igual que la gente sepa, que tal, que demás. Entonces la verdad es que en ese sí que es verdad que el cambio es muy a positivo directamente. ¿Y por qué crees que muchos de tus pacientes no se valoran ni se quieren a sí mismos? ¿Qué razones puede haber? De la falta de autoestima en nuestro día a día, yo le doy bastante. O sea, hay una de hecho que es bastante simple y es que cuando nosotros empezamos a mirar algo tan sencillo como la pirámide de Maslow, la base está el comer, luego está el tener algo que nos dé seguridad, una casa, un piso, el techo, por así decirlo. Luego ya está la parte social y luego la parte de a nivel interno. Entonces, ¿qué ocurre? Que por suerte, muchos de nosotros, por mucha suerte, tenemos cubiertas esas partes más básicas. Entonces nos da también para pensar en otras cosas que son otro tipo de cuestiones que son más altas, por así decirlo, aunque no sea la palabra exacta. Entonces al final tú empiezas también a ver todo eso. Y empiezas a ver qué es lo que ves que falta, qué es lo que ves que falla y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, que también está a día de hoy súper
de moda, que es tema de redes sociales también, y sin redes, incluso a veces también pasa muchas veces, que el tema de las comparaciones. A ver, yo empiezo a ver, empiezo a mirar, empiezo a ver que esta persona tiene más que yo en esto, o que es mejor que yo en esto otro, o que es que tal, y al final, ¿qué ocurre? Que, claro, yo me voy haciendo de menos, mientras que voy enalteciendo a otros, y yo al final me encuentro mal. Y luego hay también otros patrones, otros terceros patrones, que son también muy de crianza. O sea, nosotros al final tenemos una serie de programas progenitores, se llaman, es decir, de lo que se nos instaura cuando somos pequeñitos, y en sociedades hay muchos de ellos que son súper comunes. Y hay uno de ellos, por ejemplo, que es el de la complacencia. Complacer, al final, yo es que doy mi vida para que el otro esté bien. Continuamente. Para el otro, para el otro, para el otro. ¿Yo qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde está lo necesario para mí? No está. Entonces, claro, al final se produce un desequilibrio. Ahí, por ejemplo, también está lo típico de los patrones de la niña buena, el niño bueno. Es decir, que para ser bueno también tengo que hacer siempre las cosas bien, siempre perfectas, siempre apoyando, siempre complaciendo, siempre diciendo que sí a los demás. Claro, me acostumbro desde eso, desde que soy pequeño, y luego pasa que si digo que no, soy malo. Si digo lo que pienso, soy malo. Si hago X cosas, entonces aquí soy malo. Y como yo no quiero ser malo, pues entonces lo que empiezo a hacer directamente es vivir para otro y pensando en lo que quiere o necesita otro, y yo de mientras me voy quedando también hacia abajo. Claro, luego, ¿cómo me valoro yo? Pues si no te has parado en tu vida a preguntarte ni siquiera quién eres o cuáles son tus características personales o tus valores o qué es lo que tú de verdad eres por dentro, pues normal que tampoco lo valores, es que eres tú el primero que no se está parando a mirarlo como tal. Entonces, claro, luego llega en plan problema de autoestima, que nos pasa a todo el mundo. Al final siempre hay algún punto en el que tal, y siempre cuando empiezo con alguien, además una de las preguntas que tengo, según empiezo, primera sesión, ¿tú quién eres? Y el silencio es lo que suelo recibir por respuesta. No siempre, pero en casi todas las ocasiones es lo que suelo recibir con respuesta. El silencio es decir, pues no tengo ni idea. Pues piénsalo, dime 5 características positivas tuyas. Pues no sabría decirte. Dime alguien que quieras. Tal, venga, vale. Dime 5 características suyas. Pa. ¿Y tuyas? Pues no tengo ni idea. Pues chicos, mira a ver entonces qué es lo que está mirando. Que luego, claro, luego vienen problemas de ansiedad. No, es que mi ansiedad es esto, claro. Te sientes inseguro contigo mismo, entonces ¿cómo vas a afrontar las cosas? Si te estás sintiendo inseguro. Entonces, al final, cuando hablamos también del tema de estima y tal, luego al final nos afecta mucho en cuanto a cómo también interactuamos con nuestro entorno, con las personas de nuestro entorno, con las situaciones que nos pasan a nosotros y al final, pues también nos generan este tipo de situaciones. Sí, es que es complicado porque, joder, Sí. es que... Pregunta, que yo me pongo a hablar, macho, y te tiro No, aquí la pues hora es que- entera es que no, sin callarme. Es que hablando de esto sí que decimos Sin que callarme. desde pequeños nadie te enseña a gestionar emociones, te enseñan las asignaturas del colegio, te enseñan a tal, vamos a compartir, ¿no? Desde Dani, pequeño. ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Qué cuáles son las emociones básicas? Así a Pregunta de contrapié, examen. por de repente llegar y preguntar por ellas. Pues no sé, ira, supongo, ¿no? No. ¿No? ¿Tristeza? Sí, venga, ¿llevas ¿Felicidad? una? No. Este sí. Venga, No, Tere, no, Tere. no, no, sí, ¿no? Venga, Yo dale me la ahí, sabía. dale ahí un poquito. Tristeza, alegría. Sí. Ah, Venga, ahí la película del revés, aunque sea. Sí. Venga. Que me importa de Encanto y se la recomiendo a todo el mundo. Muy Tanto buena la primera película. como la segunda. Sí. Tristeza, alegría. ¿Estrés? No, ¿No? No, es ¿Ansiedad? ansiedad. Pero eso es tampoco. secundario. ¿Miedo? Sí. Miedo. Miedo, sí. Sí, miedo, sí. La ansiedad va Llevamos aparte, ahora te 3, nos explico quedan también si 2. quieres. Mira que hemos hecho sesiones, y me lo sigo sin aprender. Nos quedan 2, ¿cuáles eran las Tengo dos? idea. Yo ¿Cuál Miedo, lleváis? tristeza, alegría. Quedan 3, no 2. Eran 3. Sí, sí. Ah, y eso, quedan otras, ¿no? Miedo, Sí, sí. alegría, tristeza, y nos quedan 2, ¿no? Pues son 5. No, son 6. Ah, son 6. Sí, pero venga. Sí, hay alguna que te va a sorprender incluso. ¿Envidia? Umami, no, eso era un sabor, ¿no? Umami, buah, sería increíble. La emoción del umami. Sería espectacular eso. La emoción es chipotle. Tienes un perro terapia ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. De hecho, sí que me gustaría a mí tener también uno de estos para trabajar, la verdad. Que se gane su pienso, como digo yo. ¿Cuáles son las otras 3? Yo nada, yo me he quedado en blanco. A mí que me diga él. Enfado, Enfado. Enfado. Es verdad. asco Pero- y sorpresa. Pues he dicho lo de, os va a sorprender, ni siquiera escuchamos las Es cosas, ¿eh? verdad. No, Pues eso. muy pocas veces. Sí, entonces claro, si yo ni siquiera sé cuáles son las 6 emociones básicas, ¿cómo las voy a gestionar? Si yo no sé Que cómo me parece afectan muy en mí, si importante. yo no sé cómo me afectan directamente a nivel de pensamiento, qué es el pensamiento que me trae o cómo literalmente las siento en el cuerpo,
si no sé identificarlas siquiera, ¿cómo voy a saber lo que estoy? Si no sé, muchas veces las junto o las lío, o si empiezo a tirar de sentimientos en vez de emociones, el sentimiento es la interpretación que yo hago de la emoción, pues me pasa lo que me pasa, que creo que estoy de una forma cuando en verdad estoy de otra. Entonces, si yo no reconozco siquiera dónde estoy, no voy a gestionar absolutamente nada. Que deberíamos de tener una asignatura de psicología en el colegio. Mm, Pero además, a partir yo creo que de Pero, 12, 13 años, con y todo antes. antes incluso, ¿no? Yo por mí lo Sí, ponía desde pequeñito. Sí, sí. sí, para aprender simplemente a reconocer la emoción y decir, ¿dónde estás? ¿En qué emoción estás? Aquí, aquí, aquí o aquí. Sí, Ya está, sería y muy, eso muy con niños interesante. pequeños directamente, 4 o 5 años lo puedes hacer. Mm. ¿y Sí, por qué sí. tendemos ahora a echarnos la culpa, por ejemplo, cuando nos sale o nos contrariamos con algo o tenemos o nos hemos enfadado con alguien o alguna ruptura o el trabajo nos han echado? ¿Por qué siempre lo primero que tiende uno es decir, eso yo? Depende de la persona. Porque normalmente, Depende de la persona, porque uno de los lenguajes internos que más se nos complica, de hecho, es el victimismo. Es decir, el no soy yo, es otro. Entonces, depende del patrón que tenga la persona, o va a tender a personalizar, o va a tender a creerse víctima y no tener responsabilidad. Entonces, ambos son igual de nocivos como tal. Entonces, depende uno u otro, va a tener que hacerlo de una forma u otra. Lo que tú dices concretamente va también en función un poco de lo que hablábamos antes. En plan, yo al final cojo lo primero, para ir por partes, por partes. Lo primero, hablamos de enfado cuando no es enfado, sino que es tristeza. Me pasa que muchas veces no sabemos reconocer esa tristeza. Lo que hacemos es que, como a lo mejor es una emoción que a mí no me gusta, se me hace desagradable, yo lo que hago es coger, la tapo y la tapo con la emoción del enfado, porque estoy más cómodo con ella, porque a lo mejor en mi crianza he visto que se me hacía más sencillo o lo que sea. Eso, por ejemplo, en chicos se ha visto un montonazo que miedo y tristeza se tapa y se cubre nada más que con enfado. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que yo tenga miedo o tristeza. Entonces no soy un hombre como Ya, tal. sí. Y ahora, con suerte, cada vez menos, pero en las crianzas de antaño era mucho más así. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no me permito eso, entonces, pum, enfado. Entonces yo de repente empiezo a comer enfado, 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 por no aprender a reconocer que es tristeza. Como tal, lo que me llega en un principio. Que luego dentro de un duelo, evidentemente hay también parte de enfado, correcto. Pero si no está la parte de la tristeza, que es la que a mí me ayuda a redireccionarme, a ver qué es lo que de verdad necesito, si esa parte no está, es lo que hace que luego el enfado se vuelva cíclico. Que es lo que hace que muchas veces luego nos anclemos a ello. Y luego en otro apartado, que es la parte del victimismo, es lo que decíamos. Como yo me veo tan chiquitito, si yo llevo toda la vida viéndome chiquitito, haciéndome pequeño, pues evidentemente todas las cosas externas como que me comen, como que yo parece que no tengo la capacidad de poder reaccionar o responder o lo que sea ante las cosas del exterior. Entonces al final hace que me haga más chiquitito todavía y me encuentre peor todavía y esté más ansioso o más depresivo o lo que sea, también por lo mismo, porque yo me veo sin capacidad de respuesta como tal. Entonces, tanto una opción como la otra se suele dar. sí, es curioso porque, a ver, que a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Al final el guión, macho, nada, ¿eh? Si ya Sí, te lo he sí, dicho aquí yo. tenemos el guión. Pero sí que es verdad, me refiero, sobre todo a edades tempranas o a edades tal. Que muchas veces yo, por cosas que conozco a gente o por casos personales o por casos que vas conociendo, es más difícil, por ejemplo, superar una ruptura amorosa o tal Ujú. que el haber perdido el trabajo o una pérdida. ¿Tú crees que es más fácil superar una ruptura amorosa que una pérdida de trabajo? Eso depende un poco de la importancia Porque es del que yo creo que está problema, ¿no? la putada es que está la esperanza, ¿no? Tú tienes una ruptura amorosa y siempre estás buscándole la posible solución. O sea, se te ha muerto un familiar, no hay esperanza posible. No, hombre, ahí tienes un duelo. Pero ¿no crees que siempre Depende un poco de la importancia que le des a las cosas. Depende de dónde pongas el peso porque de si te echan del trabajo, lo primero que haces es echarle la culpa al jefe. ¡Ah, qué cabrón me ha echado el trabajo! Y o te deja tu pareja y dices, qué cabrón, es que me ha puesto los cuernos, yo qué O sé, cualquier empiezas cosa, ¿no? a pensar en la esperanza de y si volvemos, y si cambio, y si no sé qué. Porque en el trabajo no vas a hacer eso, en el trabajo no vas a trabajar más para que no te echen. ¿Sabes? Me explico, por cosas que yo he visto, ¿eh? A lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo sé, no... Depende de ti, depende de dónde pongas el peso, la importancia que le des a las cosas. No lo sé. Entonces la pregunta, ¿cuál dices que es? Pues que mentalmente tenemos más autodefensas, quizás, o nos flagelamos más Sí. con cosas como, por ejemplo, que tengamos el run run en la cabeza. Por ejemplo, el enamoramiento, Sí. ¿qué tendrá?
que no le das la misma importancia a cuando se muere, por ejemplo, un familiar o te echan del trabajo o tienes un siniestro con el coche y se rompe el coche y se acabó. Yo he escuchado a veces que las rupturas amorosas a veces te crean tal Dependencia. dependencia, ¿no? O sea, el duelo Sí, es igual de duro que la pérdida de una persona que fallece repentinamente. O sea, a ti te dice, mira, hasta luego, me voy, no te quiero ver más. Yo creo que a nivel cerebral es una ruptura, o sea, es una sensación parecida a fulanito, Es se que- te ha muerto tu madre, ya. lo estás definiendo como es. O sea, y has utilizado la palabra, es un duelo. O sea, Es un duelo. en ambas opciones es un duelo. Es más, incluso, para que lo entendáis más sencillo. ¿Os gustan las series? Sí. ¿O leer? Sí. ¿Alguna serie que No os haya tanto, pero gustado? sí. O sea, yo reconozco que no leo tanto, pero sí. ¿Alguna serie que os haya gustado un montón y cuando habéis acabado de repente habéis dicho, "Fua, qué bajona, no puedo ponerme a ver otra cosa ahora porque Sí. A mí, no a soy mí capaz"? Breaking Bad me dejó muy jodido. Sí. Luego tardaste un poquito en poner otra serie, en plan. Sí, porque no me llenaba igual. Yo Pues no- eso es un duelo. Ya. Eso es un duelo. O sea, nosotros a nivel interno, siempre que hay un cambio, hay un duelo después, porque necesito remodelar mi vida a algo que estaba siendo y que ahora no es. Con una serie es algo que es absurdo, pero sería muy sencillo. Yo de repente llegaba todas las noches, me ponía mi serie, mi capítulo, mi tal, Y ya no. y de repente ya no. Ya estos personajes con los que a lo mejor llevo X años, porque he ido con la serie al día, ya de repente ya no están estos personajes. Ya se ha acabado, ya no vuelve. Entonces yo de repente noto ahí ese pequeño fallo, esa pequeña falla de estas personas que ya no están. Con libros, con series, con lo que sea, Me han puede pasado con llegar a libros pasar. también. Igual con la serie está. Es que no me sale el nombre, Que hombre. acabas y haces, ¡ay! Estoy así acabé. con la cabeza dándole que te pego. Me sale el Señor de los Anillos, pero no es el Señor de los Anillos. Que sí, Juego de Tronos. Eso. Vale. Que nunca me sale el Juego de Tronos. A mí me pasó, yo me quedé en uno de los capítulos al principio, pero no por si acaso alguien nos está Yo- escuchando, no spoiler. Yo no me Yo lo me he quedé visto como, todavía. Dios mío, me han matado a Al un que sea. personaje y después al final de Es que todo muere me gente parece ahí. un ¿En Juego de Tronos muere gente? ¿Muere No, gente que en va. Juego de Tronos? que nada. Y al final me quedé como, me cabré, me enfadé incluso. Y todo el mundo, hubo mucha gente que se enfadó. Y no, lo que pasa es que estaban tristes y no lo sabían. Me ha pasado un Sí. videojuego. ¿sabes? Porque te estaban También. superando un Con el duelo. juego no ha pasado. A mí, con el Journey me pasó a mí. Yo con The Last of Us. A mí The con Last el- of Us me quedé muy jodido. Yo con el Journey dije, ¡fua! Cuando comprendí cómo de lo que iba el juego y tal, qué juegazo. Dije, va, digo, espectacular. Luego te quedas así con una sensación como Y el muy, Other Wilds también me pasó. muy curiosa, sí. Y es lo que os digo, al final, incluso con tonterías de estas no pasa. Entonces, cuando hablamos de cualquier otra pérdida, evidentemente el fallecimiento de una persona que es cercana a nosotros, o de una ruptura amorosa, pues evidentemente sí o sí hay un duelo también. Entonces, cada persona lleva los duelos de una forma diferente. Porque cada uno necesitamos algo diferente. Al final, dentro de eso está pues, la fase por la que pasamos. Ya, tranquila, chica. Sí, 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 sí. Cuanto más la acaricie, Más quiere, claro. Sí, Y que yo creo que los duelos los pasamos incluso Claro. de diferentes cosas, la misma persona lo pasa de diferente forma, ¿eh? E incluso cuando yo creo que pienso, cuando vas pasando los mismos duelos o parecidos los duelos por las mismas cosas, es como que vas aprendiendo. Bueno, en mi caso, he ido aprendiendo. Hay otra gente que no va a terapia, ir a terapia, por favor, que, que es muy sano, que no aprende y le pasa lo mismo Sí. una y otra vez. O sea, hay que tener en cuenta que una de las cosas que tú también decías, cuando nosotros entramos en duelo, al final te puedes encasquillar en cosas diferentes. O sea, las fases habituales, negación, negociación, tristeza, enfado, hasta que llegas a la aceptación. Evidentemente, con una persona que nos ha muerto, como tú bien dices, si tú sigues ahí anclado, pues va a haber más intentos de negociación y más negación. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ya está. Sí que es cierto que hay mucho duelo también por fallecimiento que al final se vuelve clínico, porque no se acepta o porque te quedas enganchado en la tristeza como tal. Es decir, que ambas opciones son golpes que son importantes para nosotros. Entonces, por eso el tema del que hablábamos antes, del tema del reconocimiento emocional es tan importante. ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Cómo trabajas? Yo, ¿cómo defino cómo trabajo? A nivel teórico, vamos a diferenciar, mejor dicho, en dos apartados. A nivel teórico, yo mezclo psicología cognitivo-conductual, que es lo que más se lleva a día de hoy en cuanto a cognitivo-conductual, es decir, pensamiento y conducta. Y dentro de ello meto incluso también mucho de PNL, es decir, programación neurolingüística, que es para ver cómo está siendo tu pensamiento y cómo están siendo las conductas que estás llevando como tal. Eso, a día de hoy, es de lo que más se trabaja a nivel de psicología.
A mí lo que me gusta mucho es mezclarlo con psicología humanista, que la humanista es la que mira adentro, por así decirlo, la que nos saca nuestros recursos de dentro como tal, que por eso me gusta también tanto trabajar el cómo soy, quién soy, las valores, para que yo pueda luego reaccionar a mi entorno como tal. Y luego eso lo mezclo también con toda la parte emocional. Al final las personas somos emociones, es lo que hay. Si yo no aprendo a distinguir, como os decía antes, cuáles son mis emociones o qué es lo que me lleva a actuar de una manera o qué siento ante las cosas, me voy a quedar ahí un poco más pillado. Entonces, trabajar con las emociones que tengo para mí es basiquísimo. Y luego dentro de también, de hecho viene de la psicología humanista, la herramienta del coaching como tal, que básicamente es aplicado en psicología, es pregunta-respuesta. Es decir, en vez de dar un consejo de forma directa, yo consejos no doy nunca, porque es vuestra vida, es vuestra responsabilidad, no es la mía. Lo que pasa es que a las personas, cuando tú le dices algo de forma directa, como somos así todos, o sea, todos, nos entra por aquí y nos sale por aquí. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que es mucho mejor coger y hacer una pregunta. Tú cuando preguntas a la gente ya estás obligando a pensar en algo diferente de lo que estaba pensando. Ya estás dando vueltas con la cabeza para generar algo nuevo. Cuando genera algo nuevo o toma conciencia de algo nuevo, pero no porque tú le digas nada, sino porque le has preguntado sobre algo y esa persona ha llegado a la conclusión ella sola, esa idea genera muchísima más implicación, mucha más motivación intrínseca, es decir, te la de dentro, y se agarra mucho más a esa idea. Por eso yo a la hora de trabajar, trabajo mucho con la pregunta como tal, para que sea él el que llega a la solución. Sí que es verdad que también hago mucha psicoeducación, es decir, si tengo que explicarte por qué te están pasando algunas cosas en la cabeza, o por qué actuamos de una forma, o por qué actuamos de otra, evidentemente también meto mucha psicoeducación. Pero en cuanto a este tipo de respuestas, con preguntas. ¿Por qué? Porque hace que la persona se implique muchísimo más en lo que tiene de verdad a nivel interno. Y luego, a nivel de cómo trabajo, a nivel personal, por así decirlo, me gusta trabajar de una forma muy natural. O sea, muy abierta, muy en plan, a lo mejor como estamos nosotros ahora aquí sentadas, sin mesa por medio, sin escribir en ese momento ni nada, sino simplemente estamos tú y yo, estamos hablando y que sea algo natural. O sea, al final, me parece que el dato exacto, si mal no estoy, era el 63% del éxito de la terapia. Está demostrado que tiene que ver también con la relación que se establece. Entonces, claro, si no estableces una relación que sea acorde, pues evidentemente, por muy bueno que tú puedas ser, que cualquier profesional pueda ser, si la persona que tienes delante no te acompaña, si no estáis sintonizados, pues entonces te vas a quedar prácticamente como estabas. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar de esa manera y, como decía antes, también incluir elementos de humor. Y sí que es verdad que también tiendo a ser bastante directo a la hora de trabajar. Si veo algo como tal, en pregunta, pero yo voy así con respecto a ello. ¿Por qué? Porque considero que es la mejor forma muchas veces también de hacer espejos, incluso a las personas, para que lo estén viendo. Hay veces que incluso imite sus posturas corporales. Digo, me voy a poner así, que cómo estás tú, a ver qué estás sintiendo, a ver qué notas al verme, como tal. O me has dicho esta palabra, ¿qué significan estas palabras? ¿Para qué no hablas de esta manera? Y la gente, al escucharse desde fuera, empieza a interpretar de una forma diferente y empieza a tomar conciencia también de una forma diferente. Entonces, a grosso modo, yo creo que esa sería mi forma de trabajar. No sé si me salto algo que tú me decías, luego ya yo... No, yo voy a ser mucho más corta para mi explicación. Verás. Yo, te va y meter el dedo en el ojo, te va a Así, venir ping. súper bien Ping. y le vas a pagar por ello, o sea. Eso me han dicho algunos, sí, lo del dedo en el ojo. Sí, pues Lo de eres yo un vengo a que me metan el dedo en el ojo. Sí, perfecto. Me lo ha dicho algunos, sí que es verdad, sí. Entonces, Y te va a venir muy bien este dedo en el ojo porque vas a decir contra. Y además, yo compararía un poco el entrenar el cerebro con el entrenar tu cuerpo. Es decir, tú cuando viene gente al centro que nunca ha entrenado deporte, nunca ha hecho fuerza y después siguen con nosotros, se ven un año después, miran atrás y dicen, jo, ¿qué cambio? No quiero decir qué mal estaba antes porque sería algo negativo, pero qué evolución, qué progreso, qué bien estoy ahora en comparación con cómo estaba antes. No sabía yo que pues, podía estar tan bien o me podía encontrar tan vital o pues con los resultados de entrenar. Igual que el psicólogo, porque muchas veces no estamos mal o no estamos bien estables o la razón que sea y vamos a terapia y tú dices, joder, qué bien estoy ahora. No sabía yo que estaba yo en ese pozo hundido en la miseria. Hombre, no hace falta estar en pozo tampoco. O sea, no te digo, estoy diciendo sarcasmo. Mejor entonces no haber ido. Vale. Sí, tú verás, para darte cuenta. Eso también te da mierda. No, es una mierda. Y Aaron
que yo ya he salido de ahí. Ya mejor sin ir. Preguntas. No, pero yo me refiero fuera de coña. Que a veces no estamos bien, no sabemos que estamos tan mal, ¿no? Y que Nos acostumbramos, ¿eh? nos acostumbramos a estar ahí, en nuestra ponzoña, ¿no? Sí. Y cuando salimos de ahí, decimos, joder, ves un poco, o sea, ves la luz y dices, sí, si a lo mejor tienes que seguir viendo, ¿vale? Con tu continuidad, de vez en cuando vas, tal, pero a que le hagas, no te vayas de ahí, tal, pero te Sí, encuentras mejor. o sea, al final lo que dices tú, nosotros muchas veces no nos damos cuenta, o sea, No. pero con lo que hablaba antes, si tú no te paras a pensar en ti, ¿cómo te vas a dar cuenta de este tipo de cosas muchas veces? Tú vas en piloto, coño, tú vas en piloto automático, tú también estás de acuerdo, ¿a que sí con ello? Sí, estoy de acuerdo. Tú vas al final en piloto automático para adelante en tu vida y no, coño, susto me ha dado. Y no Sí, te paras, plan. y no te paras muchas veces a pensar. ¿Por qué? Porque vas para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, entonces todo lo que tengo en mi día a día no me paro. Fíjate, yo en... Pero, perdona que te interrumpa, Esther, No, pero no. ni para lo malo, pero todavía que ni para lo bueno. Porque luego hay muchas veces que tendemos a ese diálogo que es más negativo, más negativista, sin darme cuenta de las cosas. Y es que tengo todo esto en mi vida que está mal. Te paras a preguntar a la persona, a ver, dices, coño, ¿Y qué te falta? y todo esto aquí enorme que está bien y que tienes bien, ¿dónde está? Ah, no sé, es que no me paro a mirarlo. Pues entonces, ¿de qué te estás sorprendiendo? Si a lo mejor tienes una cosa mal y 500 bien y el foco de atención le tienes puesto en lo que está mal, pues eso también es de la costumbre que tenemos de ir avanzando en piloto automático sin pararme un momento a observar, a valorar, a ver qué es lo que hay. Ni a nivel interno, ni como digo ahora, ni a nivel externo. Tampoco. Ahora ya sí, dime que te he cortado ahí como un campeón. No, perdóname, no, porque me estaba viniendo que cuando hemos hablado hace un ratillo de no nos preguntamos nunca quiénes somos, Ujú. yo me acuerdo no sé si fue en primer bachillerato o en segundo de bachillerato, yo tenía la asignatura de psicología. Hombre, Sí, sorprendentemente. bueno, segundo seguramente sería segundo de antes de... bachillerato. Tenía filosofía y psicología, Ujú. obligatorias además, que yo iba por ciencias. ¿Sí? Sí. Y bueno, pues y me acuerdo que mi profe nos dijo el primer día del curso, tienes que hacer un trabajo que tienes que hacerlo durante los meses, ¿verdad? Tenéis hasta junio para hacerlo, que es ¿quiénes sois? ¿No? Y decirme en un trabajo, describirme quiénes sois realmente, ¿no? Y le teníamos que entregar a un documento que, por supuesto, ahora viéndome a mí con 22 años más, sí le respondí, pero no ahondé exactamente. Me quedé en otra parte. No nos enseñó tampoco las emociones, ni los sentimientos, ni ahondó tanto, yo creo. No como un psicólogo como tal, pero sí que me pareció interesante en su momento que hicimos Sí, ese pero trabajo. es un buen ejercicio. Para empezar, sobre todo, a mirar dentro, me parece un muy buen ejercicio. Y porque al final él tampoco puede ponerse a andar porque no es su función, evidentemente. Entonces tampoco es motivo muchas veces de abrir melones que no sabemos cerrar. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. Pero sí que me parece un buen ejercicio para empezar simplemente a poner un poquito el foco. Muy bien. A mí en su momento me pareció muy interesante ese trabajo y ahora me parecería esencial que lo hicieran todos. Pero no fue en primero de bachillerato, en segundo ya estás más concentrado en la selectividad. Ahora es cuando cojo yo y os pregunto a vosotros por ello, ¿verdad? Y os dejo así a pie contrario ¿El qué? lo de quiénes sois vosotros. Pero yo... Tranquila, que no lo voy a hacer. Hagamos un corto. En plan, corta. No tengo problema, pero creo que en mi caso me ha ayudado mucho a ir a terapia contigo en saber quién soy. Mucho. Y yo te estoy muy agradecida, ¿lo sabes? A ti misma, lo que te digo siempre. Y yo siempre que puedo, pues la recomiendo a personas que están un poco perdidas en ese sentido y que no se conocen a ir y trabajarse, que es como trabajar su musculatura, pues se trabaja su cerebro. Es lo que te comentaba antes. Pero que van a estar mucho mejor con su entorno. Y creo que es muy beneficioso para todo el mundo. ¿Y cuántos años llevas en psicología? 7 va a hacer el gabinete ya, me parece, o sea que sí. ¿Tú Luego piensas tema de prácticas que y la tal, pero sí. psicología ha 7. evolucionado? Es decir, que antes a lo mejor era más generalista y ahora sí que con el tiempo se ha ahondado más, o simplemente es que tú, personalmente, como psicólogo, tienes tu método para trabajar. Dime eso de, o sea, defíneme a qué te refieres con Es generalista. decir, que está quizá muy el cliché de cojo, me tumbo en el sofá, el tío que te cobra la hora. Eso es típico del psicoanálisis, que se ¿verdad? decía, Y te tira, que yo quiero uno, pero por tenerlo simplemente por decoración, para mí, el de que tenga un gabinete más grande, o para mí, para las veces que me llega alguien que no llega directamente, que falta o por lo que sea, pues para coger y tumbarme tranquilamente en él ese ratito del diván.
el diván me como refiero, tal. o sea, tú tienes tu método Aaron, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Es decir, tú tienes tu forma de trabajar. Sí, yo para mí sí. Y esa forma, digamos, que se separa un poquito de lo que es la psicología más generalista, es decir, cada uno tiene su Es lo que te iba a historia. decir, yo creo que también al final influye mucho el cómo eres tú a la hora de trabajar, es decir, que cada uno puede seguir o puede tener, mejor dicho, su base, sus herramientas, sus estudios, al final va en su línea de lo que más esté trabajando, como te comentaba antes, a lo mejor era uno que más ahora de psicoanálisis, que es lo que tú dices de a lo mejor del diván, aunque ya tampoco se suele utilizar habitualmente. Pero al final también influye las herramientas que tú has ido cogiendo, que puedas haber ido mezclando a sabiendas o sin saber, y también cómo eres tú a nivel personal. Y cómo te relacionas tú, cómo te comunicas tú, todo eso al final también influye dentro de la terapia. Entonces yo considero que al final cada uno tiene su forma de trabajar y tiene su experiencia trabajando. Por eso también una de las cosas que muchas veces digo a los clientes en las primeras sesiones, cuando explico también cómo trabajo, es que si no estás cómodo conmigo, vete. Pero no vete en plan de no te quiero ver, sino vete en plan de estamos aquí para ayudarte, los Y si no profesionales de la salud mental estamos aquí para ayudarte, entonces si ves que conmigo hay algo que no te cuadra y con otra persona a lo mejor sí, vete con el que más te esté cuadrando, pero por lo que decíamos antes, porque es algo esencial para el éxito de una terapia. Entonces nosotros lo que buscamos y lo que queremos es que salgáis bien y que estéis bien. Entonces si no es con uno, pues es con otro. Que hay veces que, por desgracia, también se ve mucho. No, es que fui y no me gustó. ¿Has probado con otro? No, porque como no me gustó, claro, pero es que no todos somos iguales, no todos trabajamos de la misma manera. No todos somos iguales, me refiero también a nivel personal. Entonces puedes enganchar más con uno que a lo mejor con otro no has conseguido enganchar. Pero de repente enganchas con uno y ya de repente sí, va bien el asunto. Por eso la importancia de si a lo mejor con uno no te sale, prueba. No pasa nada. Al fin y al cabo, las personas también somos diferentes, somos todos individuales, por así decirlo, únicos. Entonces, prueba con otra persona, que muchas veces sí que te puede. O con otro tipo de terapia. Yo también, por ejemplo, cuando alguien me llama para preguntarme, para darme cita, muchas veces lo digo, oye, ¿sabes cómo trabajo? ¿Has mirado tal? ¿Sabes algo de las corrientes y tal? Pero a lo mejor me dice, no, pues ya con esto no he trabajado, o sí que he trabajado con esto, ahora quiero trabajar de esta otra manera. Pues entonces también es bueno que nos informemos sobre cómo trabaja la persona, incluso a la hora de pedir cita, oye, ¿cómo trabajas tú? ¿Qué me puedes decir más o menos de cómo son las sesiones contigo? ¿O qué es lo que sueles hacer habitualmente? Y yo, por ejemplo, cuando alguien me llama nuevo, yo se lo explico. Pues mira, yo trabajo de esta manera y me gusta trabajar de esta manera, como tal. Sí, no, perfecto, sí, te estoy dando información, o sea, al fin y al cabo es un servicio, tú decides al servicio que quieres ir. No te casas con nadie en este sentido. Tú puedes empezar con un psicólogo y de repente ver que no te gusta y decir que te quieres ir, no estás casado con él, no tienes que continuar la terapia con él. Si no te gusta, te puedes ir. Y te puedes ir de buena manera. Aarón, que no me gusta cómo trabajas. Venga, hasta luego, pues venga, hasta luego, encantado de haberte conocido. Que te vaya bien con el siguiente. Y sí que me ha pasado varias veces eso, a lo mejor de, no, vengo con miedo y tal, porque estuve probando en otro lado y a mí a lo mejor conmigo justamente no cuadró. Vale, pues venga, trabajamos. ¿Estás cuadrado conmigo? Sí, mira, genial. Sí, al Ya final son está, no pasa personalidades nada. que pueden chocar también. O sea, Claro. Se tiene que caer bien tu psicólogo. ¿y cómo detectarías tú, Aarón, cuando algo ya se está cronificando? Me refiero a nivel depresivo, a nivel incluso psicopático. O sea, casos que digas, hostia, esto ya. Aquí no hay solución. O sea, no solución me refiero, por ejemplo, cuando algo Sí, está crónico. Es decir, especifícalo bien. cuando alguien, por ejemplo, ya tiene una depresión ya de De tiempo, años. cuando alguien incluso tiene rasgos ya psicopáticos que dices, este no está aquí, le patina algo. ¿Sabes? O sea, pautas no, cosas que digas tú o cómo lo puedes detectar de esa manera, A ver, para llevarlo a otro sitio o psiquiátrico o lo que sea. si es por tiempo, evidentemente una distimia que lleva mucho más tiempo con ella, que es la depresión así más alargada como tal, se ve simplemente por el tiempo que llevas con ellos. Si dices que llevas 3 años, pues se nota. Psicópatas como tal, pues no suelen venir habitualmente a consulta. Más que nada porque para ellos están bien, No, claro, Jesús, pero eso es interesante, ¿eh? Claro. ¿Cuánto ¿sabes? porcentaje de psicópatas hay en las No sé si era un 1% o algo de eso. 1%? Lo que pasa es que la mayor parte de ellos están gestionadillos, entonces no pasa nada o sea, que no pasa nada a nivel externo, ¿vale? Lo que pasa es que el de, que al que creo, comprendo que al que tú te refieres, al típico de película como tal, que están así, pues muchas veces en plan de, bueno, yo sé que a lo mejor hay algo a mí a nivel interno que no cuadra como debería, que yo noto que el nivel de empatía cero, que yo noto que tal, pues yo lo que intento es dar la imagen de total normalidad. Entonces al final tú le ves como súper normal. Que es fácil Hay cosas identificar que, a alguien con esos rasgos. claro, pero es lo que te digo, a mí personalmente yo de eso no habitualmente un poquito, pero porque tal, a lo mejor hay alguna cosa que se complica más en el mental, pero que tampoco pasa habitualmente, tampoco pasa más.
Y como decías de tema de derivación a psiquiatría como tal, normalmente lo que se suele hacer es trabajo conjunto en temas de este estilo. Más que nada porque tema de depresión, como decía, cuando estás muy, muy, muy abajo. Tú imagínate que tenemos aquí una línea que es en medio. Coloca, no sé si aquí o para allá o no sé. Tenemos aquí una línea. Vamos a poner, esta línea se llama eutimia. La eutimia es el estar normal, por así decirlo, estar tranquilo. Y ya por aquí por abajo, mal. Y por aquí por arriba, mal también. La depresión sería por aquí y por abajo. Entonces, claro, yo hay veces que estoy tan abajo que yo a lo mejor quiero hablar contigo, perdón, por el No, micro, quiero hablar contigo, pero tú no te enteras de lo que estamos hablando, pero porque estás muy abajo. ausente total. Ya. Claro, entonces, lo que nos ayuda a la pastilla en ese momento, o el tema de psiquiatría, como dices, que al final también tira de medicación y tal, pues es ayudar desde aquí a subir un poquito, a una zona más cercana a esa eutimia. Claro, cuando ya estás un poquito más arriba, ya puedes hablar con la persona. Y eso ya ayuda a que sigas subiendo un poquito hacia ese punto y que con el trabajo se vaya manteniendo ahí, que aprenda a tener recursos mentales diferentes para que luego cuando vayamos quitando la medicación, pues no vuelva a hacer así, otra vez para abajo. Por eso en muchas ocasiones el trabajo conjunto es tan importante, porque hay veces que simplemente no, me tomo la pastilla, me quedo aquí y ya me quedo aquí. Y es cuando vienen los problemas de dependencia. No, es que me la quito y vuelvo a estar mal. Claro, si no tienes recursos diferentes para trabajar a nivel mental de forma diferente, sigues siendo tú, sigues estando ahí exactamente lo mismo que estaba antes. Entonces, claro que te lo vas a quitar y claro que te va a volver a pasar como tal, porque tú vas a seguir echándote la misma mierda encima que te estabas echando antes, por poner un ejemplo. Entonces, por eso la importancia muchas veces del trabajo en ambos aspectos y que muchas veces hay algunos que también se les he recomendado, que no hace falta ser tan estricto muchas veces en cuanto, no, es que la pastilla es mala, que muchas veces parece que también lo escucho. No, es que algunas veces nos viene bien para ponernos en ese poquito. Que estás un poquito más abajo de donde deberías, pero no estás aquí, bueno, pues vale, ¿me estás escuchando? Sí, podemos trabajar así. Bueno, pues si no te la quieres tomar no pasa nada, trabajamos con ello. No pasa nada. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nos ayuda a trabajar en ese apartado como tal. Es que te he visto que había abierto la boca así para decirme algo. Sí, Que has hecho porque, así. claro, estaba yo. ¿Crees que falta mucho trabajo en conjunto por parte de los psiquiatras hacia los psicólogos? ¿O de los psicólogos hacia los psiquiatras? ¿Está de acuerdo, Jo? ¿Estás de acuerdo? Yo. O sea, hay mucho psiquiatra que dice, no, tienes que ir al psicólogo, además de, porque los psiquiatras mandan la medicación, y además vete al psicólogo. Sí, hay algunos que sí, O que lo envían directamente dicen, toma la directamente. medicación y ya. Sí que hay muchos que lo envían directamente o que lo recomiendan y tal. Yo, por ejemplo, los que tengo, si han estado en psiquiatría, también te preguntan directamente, oye, ¿estás en psicólogo? Sí, no, ¿con quién estás? A lo mejor muchas veces comprendo que también, para ellos saberlo o lo que sea, que también preguntan el nombre. Sí que es curioso que a mí es verdad que nadie me ha llamado. En plan, oye, con esto tal, no sé cuánto, no tal. Pero sí que es cierto que sí que lo veo yo habitualmente que les preguntan, les dicen y demás, a los que han estado incluso primero en psiquiatría, sí que les suelen preguntar habitualmente. Y a mí, bueno, ya os he dicho, al fin y al cabo, o sea, nosotros al fin vemos muchas veces viene bien este tipo de cosas por lo que os acabo de comentar. Entonces, al final el trabajo conjunto, pues está. Sí que es verdad que no está tan unido como mejor podría estar en cuanto a tener una comunicación más directa, pero bueno, ahí estamos, trabajándolo. ¿Tú notas estos años una subida de que la gente recurre más a psicólogos para estar bien? Es decir, que a lo mejor, o ya a lo mejor es que se ha normalizado y ya está. O simplemente es porque socialmente andamos peor que nunca. Vivimos en la época de inmediatez, lo queremos todo ya, un clic, un tal, y eso al final crea que estemos mal, que no estamos bien. O gente más medicada. He notado que haya gente más medicada, porque creo que es una de las medicaciones más Sí. consumidas por los españoles, ¿no? España es número 1, de hecho, si mal no recuerdo, en consumo de ansiolíticos y tal. También es cierto que lo que hablábamos antes, también lo recetan muchas veces médicos que va a decir, me encuentro un poco mal, pum, venga, pastilla. Y a la gente le gusta tomarse mucho la pastilla y no trabajarse. Entonces, ¿qué piensas de la situación actual? Ahí considero que hay muchos puntos al fin y al cabo. O sea, luego a nivel de, ¿cómo se dice la palabra? De seguridad social, por ejemplo, el psicólogo es una figura que prácticamente no está. O sea, hay, pero con una lista de espera tremenda. Entonces, al final también es un recurso que si tienes que ir a privado, no todo el mundo se puede. Muchas Costear. veces, No todo el mundo, efectivamente, como tú has dicho ahora, la sociedad ahora mismo está como está, entonces si vas simplemente a comprar 4 cosas y de repente te has gastado 100 euros en comprar el pan y una piña, como quien dice, pues evidentemente, Y el lo que pan, decía antes, y el pan para comer los o... celíacos, cuesta Y súper encima el pan de caro. los celíacos, efectivamente, que es...
que de verdad todo mal, está apartado todo mal. Pues al final todo eso también es un plus como tal, si tampoco tienes un acceso como tal a algo que te pueda beneficiar o que te pueda ayudar, pues muchas veces también pasa esto. O sea, hay gente que a lo mejor sí, como dices tú, que simplemente es pastilla y ala y ya para adelante. Hay gente que no, que tiene también este otro tipo de dificultades como tal. Entonces, depende. Eso entre la tuya y tú, ¿qué pregunta me habías añadido también? Que me he puesto con esto y se me ha ido. A ver si vuelvo al hilo. Yo creo que era por el tema de la evolución de la sociedad. Es decir, Sí. que antes a lo Ah, mejor sí. había menos problemas, no menos problemas, sino menos. Sí, ¿por qué no? O sea, la gente estaba menos. Defíneme lo de menos problemas. Pues no sé, yo sí que veo que la gente está más perdida. Sí. O sea, yo por chavales que conozco y tal. O las nuevas juventudes, pues a lo mejor pues, pues nadie quiere dedicarse a un oficio. Todo el mundo quiere estar en casa sentado. Si el fin de semana no quiero trabajar. Hacer YouTube. La gente tiene menos responsabilidades. Incluso emocionalmente yo veo que antes incluso las relaciones duraban más y ahora con cualquier cosa cortan, cambian. ¿Me explico? Baja tolerancia a la frustración. Ahí hay muchos patrones, al fin y al cabo. Incluso en temas educativos lo mismo. O sea, al final ten en cuenta que hemos pasado a una sociedad en la que se ha pasado mal, a una sociedad en la que de repente se empezó a tener las cosas, ahora una sociedad en la que de repente pues está ahí también un poco el asunto. Entonces, ¿qué ocurre también? Que hay mucha crianza que ya ha sido en plan de ¿quieres esto o lo tienes? El nivel de Entonces, la recompensas tolerancia, Sí. claro, la tolerancia a la frustración, pues evidentemente, si todo lo que quiero lo tengo, luego de repente hay algo que no me gusta a la primera, lo descarto. Hay algo que no consigo a la primera, lo descarto. Eso en cuanto a nivel de tolerancia. Luego ya está también todo lo que os he incluido antes de tema de a lo mejor de autoexigencia, tema de tal, todo ese tipo de cosas que a nivel interno no me paro a observar, a valorar, a ver qué fallo puede estar a nivel interno dentro de mí, pues también nos ocurre. Pero sí que es cierto que eso se nota mucho a día de hoy. O cosas como, por ejemplo, antes, por ejemplo, hablaba de las redes sociales. Está más que demostrado que fríen mucho el cerebro. Dopamina, 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 receptores de dopamina quemados. Y luego de repente es en plan, no, es que lo quiero todo inmediato, lo quiero todo ya. ¿Para qué? Para seguir teniendo este chute de dopamina como tal que estoy teniendo. Y quien habla de redes habla también de muchos otros factores de la vida. Entonces, al final, ¿qué quiero todo? Ya, si luego encima tengo una baja tolerancia a la frustración por los métodos que haya tenido yo desde pequeño, pues al final se nos va juntando una cosa con otra y ya está. O incluso que yo empiezo a comparar el grupo de pares al fin y al cabo. Antes, que el grupo que son de nuestra edad. Antes, por ejemplo, nosotros estábamos más expuestos a mi grupito y yo. Ahora no, ahora ves mucho más global. Entonces, todas esas comparaciones que antes hablábamos, pues también evidentemente influye, porque si yo quiero tener lo mismo, si yo quiero ser igual o si yo tal, al final cojo y yo hago chiquitillo. Y luego, ¿cómo gestiono yo lo que volvemos a hablar, esa tristeza, esa frustración? Sigue siendo tristeza, al final muchas veces. ¿Cómo lo gestiono yo esto? Si tampoco me han enseñado luego también No sabes. a ver qué hay aquí a nivel interno. Entonces, sí, ese punto de la tolerancia a la frustración es bastante habitual a día de hoy, tenerle bajito. Sí. Yo es que yo sí que lo veo, macho, porque, a ver, trabajas cara público, conoces gente de varias edades y tal, y si ves Cada edad con lo suyo, ¿eh? ¿Él? Cada edad al final con lo suyo, ¿eh? Es lo que Sí, estábamos pero sí que las hablando. nuevas juventudes dices, uff, Qué difícil es, está el claro. tema Es que con las complicado, redes ¿eh? sociales. Sí, no, o sea, es lo que te digo. Yo también he tenido mucha gente joven que tiene las ideas muy claras y muy buenas cabezas. O sea, que cuidado también con lo de generalizar, que hacemos muchas veces, porque no todo es igual. Sí que que te encuentras patrones algunas veces, pero hay otras veces que es todo lo contrario. Que ves a gente y a chavales que están súper centrados, súper focalizados. Lo que pasa es que, claro, al final, que muchas veces lo decimos también, hace más ruido una persona gritando que 1000 callando. Entonces nos encontramos de repente a una persona X de cualquier tipo que diga tal y dice, no, pues ya pum, generalizamos como tal. Sí. No siempre es así. Y con los chavales muchas veces pasa lo mismo. O sea, más que nada porque yo he tenido a muchos que al fin y al cabo súper centrados y súper focalizados, con sus otros tipos de patrones que son también malos para ellos, por así decirlo, a lo mejor más tema de autoexigencia y demás, pero esto ocurre. Pregunta, sí, la inteligencia Venga, de los pregunta. bebés. Si has notado que desde el coronavirus, el confinamiento y todo lo que sucedió a nivel cerebral de la humanidad, has tenido pacientes con síntomas diferentes. Yo personalmente no he notado mucha diferencia dentro de la clínica. Más que nada porque es lo que te comento, muchos de estos patrones
que utilizan las personas vienen desde que son mucho más pequeños. Entonces, esto ha sido hace 5 años, me parece, ¿verdad? O sea, no sé dónde vivo. Sí. 5 años. Entonces, evidentemente, ha sido un factor de estrés y hay mucha gente que se ha quedado anclado también incluso en ese estrés como tal y ha seguido viviendo la vida en función de eso porque a lo mejor no ha descargado o no ha bajado, pero habitualmente lo que me cruzo, lo que me encuentro en clínica, no suele tener que ver habitualmente con esto, pero porque son cosas que muchas veces ya llevan arrastrando de antes o cosas o situaciones vitales que le están pasando en el momento, duelos de cualquier tipo, etcétera. Entonces sí que es cierto que yo personalmente, dentro de la clínica, como estamos hablando, no me he encontrado tampoco mucho más. Sí que es verdad que se puede ver que parece que estamos todos un poco más irascibles, un poco más a la defensiva, y eso es, como estábamos hablando antes, por el propio manejo del estrés que tenemos a nivel interno. O sea, al final fue un momento en el que se vio mucho miedo a nivel de población y demás. Entonces, si yo no sé gestionar ese miedo, luego a mí lo que se me queda es la sensación de esa ansiedad y esa irascibilidad. Entonces, si lo voy trabajando en el tiempo, pues pasa lo que pasa. Que ya te digo, yo dentro de no me he encontrado dos. Tú sí, ¿por cómo preguntas? Pues yo creo que estamos como sociedad mucho más individualistas. Es decir, creo que no sé, creo que nos falta o que he visto que le falta un poco más de empatía a la gente en general. Pero yo creo que el COVID también fue por miedo, ¿eh? O sea, el terror al final muestra mucha cara, mucha cara de la cara de mucha gente. Mm. Cuando uno está asustado, uno está acorralado, un león está acorralado, pues al final A la supervivencia, ¿no? Pero creo que supervivencia y egoísmo y cosas de esas, ¿no? antes, no sé si no quiero generalizar ni nada, Ujú. pero no sé, la empatía, la otra persona que no conoces, pensar en esa persona como un ser Fíjate, humano a mí vivo. me suele llegar más dentro del gabinete lo contrario. Gente con exceso de empatía. Pero no será porque son los que más sufren, porque la gente que sin empatía no sufren tanto porque les dan un poco más igual los demás. Sí, claro, o sea, al final sufres, pero muchas veces también el tema del exceso de empatía viene acompañado de lo que te comentaba antes, con el estar tan pendiente de los demás de que al final te olvidas de ti mismo. Entonces, Pero al pues, final te lo llevas. O no saber poner un límite en cuanto a lo que es tu emoción y lo que es la emoción del otro. O sea, al final te viene responsabilidad emocional con nosotros mismos. Esta emoción es mía, esta emoción no es mía. Sí, no. ¿Qué me quiero llevar de casa? ¿Qué me pertenece? ¿Qué no me pertenece? ¿Qué puedo hacer con esta emoción de esta persona? ¿La puedo acompañar un rato o le puedo ayudar un rato? Sí. ¿Es tuya? No. Si vives al final con la emoción de otra persona, pues evidentemente tú vas a acabar como vas a acabar. Entonces yo me encuentro, fíjate, más eso que lo otro. ¿Y no crees que hay, a lo mejor cambia un poco de tema así muy radical? Tú cambias, sí que mata. Es decir, que ahora se está poniendo mucho de moda el estoicismo, los autoayudas, los libros de autoayuda. ¿Y no crees que al final es un poco contraproducente, es decir, depender de unas rutinas que me estoy aprendiendo a no ser yo mismo natural? Es decir, el estoico, soy estoico y me la tiene que sudar todo. No es así, pero bueno, como un ejemplo, ¿no? Y tengo que ser más robótico y tengo que ser tal, cuando uno al final son emociones y tú no eres así. Y al final estás dependiendo de unas pautas que estás leyendo y te estás autoexigiendo ser de una manera que no eres. Que yo muchas veces dice, libro de autoayuda, hay que tomarse la vida del estoicismo. Yo, pues es que al final estás dependiendo de unas herramientas que tú no eres así. Yo considero que están bien. Los libros de autoayuda me parece a mí que pueden ser una herramienta. Lo que pasa y lo que sí veo es que hay veces que se utilizan sin pararnos a pensar en ello. Yo, por ejemplo, siempre que alguien me pregunta por algún libro que se está leyendo algo, yo la recomendación que le hago no es que se le lea como si fuese una novela, que es lo que pasa muchas veces, que al final, como dices tú, es cuadrado, sino ver y pensar sobre ello. Me leo 4 páginas hoy y luego a lo largo del día pienso sobre ello, en cómo yo lo puedo traer a mi vida, cómo yo lo puedo aplicar, cómo puede ser más sano para mí, para que tú dices, para que yo también trabaje de una forma natural conmigo mismo. Y pensar en esa idea, hacerla mía y de esa forma la trabajo. La idea, si no, al final muchas veces es meto información y me quedo ahí anclado sin algo que tampoco sea exacto para mí, por así decirlo, o sin haberle dado un verdadero valor incluso a lo que estoy leyendo como tal. Porque hay muchos libros de este estilo, hay otros que no, evidentemente, pero hay muchos que tienen ideas que están bastante bien. Lo que pasa es que, claro, si yo no las interiorizo, si yo no las traigo a mi día a día, si yo no veo que sean incluso ecológicas con mi ambiente, pues luego evidentemente eso va a tener unas repercusiones que pueden ser nocivas. Ejemplo, cuando digo lo de ecológico, yo puedo llegar y decir que uno de mis sueños es irme un mes a vivir a Japón, por estar allí y verlo y tal. Bueno, yo tengo una niña que va a cumplir un año la semana que viene. A lo mejor no es ecológico para mí y para mi familia que yo coge y diga,
que me voy. Pues no, tengo que ver si en este momento en mi vida es o no es como tal, si se adapta al final a mis valores también. Si yo, por ejemplo, tú también lo que hablamos antes, falta de reconocimiento, si yo no sé cuáles son mis valores, si yo no sé qué es lo que de verdad me guía para yo estar bien, estar tranquilo conmigo mismo, pues evidentemente luego las acciones que voy a hacer, si no se alinean, yo no voy a estar cómodo. Entonces lo ideal es saber primero cuáles son mis valores. Y luego a la hora de trabajar cualquier libro, cualquier idea, lo que sea, saber si se alinea o si no se alinea. Si no se alinea, estoy jodido. Si se alinea, perfecto, porque me puede ayudar y me puede acompañar y me puede potenciar. Perfecto. Si no se alinea, a ver en contra de lo que es algo natural para mí. Entonces eso sí que hay que tenerlo también un poquito con cuidado. Si no, la lectura, siempre es bueno traer ideas, pensar en ideas nuevas, ver. Todo eso sí que al final es positivo para uno mismo, claro. ¿Y qué lo recomendarías tú? La pregunta obvia. A mí hay uno que yo creo que es el que más he recomendado hasta ahora, que es el de Emociones, una guía interna, de Albert Ellis. No, me he equivocado de nombre. De Leslie Greenberg, perdona, de Leslie Greenberg. Es muy sencillito de leer, te habla de las emociones como tal, de cómo reconocerlas, cómo gestionarlas, cosas estas un poquito de las que hemos estado hablando incluso ahora, y además te mete también preguntas y ejercicios. Es súper sencillito y está muy bien y muy recomendable. De Albert Ellis, que también es un autor que me gusta mucho, que justamente también trabaja con... Él hace una cosa que se llama TREC, que es terapia racional emotiva conductual, que también tiene un libro, por ejemplo, que me gusta mucho, que es esto de autoayuda, que es Ser Feliz, me parece que se llama, y también te mete mucho el trabajo en cuanto a las palabras que utilizamos a nivel interno, etcétera, que viene muy bien para tomar conciencia de cosas que estamos haciendo o que estamos pensando directamente. Entonces, para mí esos dos, que son súper sencillos de leer, de estos dos autores que yo considero que son muy buenos en lo suyo, me parece que son los dos, yo de hecho son los que más recomiendo habitualmente. Y pautas. Sí, ¿por Pautas. qué no? Cuidado, que nos dan otras 2 horas aquí. ¿Pautas que recomendarías para estar sano a nivel... O sea, pautas que recomendarías a alguien? Decir, oye, pues creo que deberías implementar esto en tu día a día para estar saludable a nivel mental. Pautas que piensas que la gente se está saltando... 5 minutos al día para pensar en uno mismo. Ya está. O sea, ya con esa yo creo que es la que más daría. 5 minutos para coger, pararte y decir, vale, ¿qué ha pasado hoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo noto incluso el cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde tengo a lo mejor estoy más apretado? ¿Dónde tal? ¿Qué emoción puedo estar sintiendo ahora mismo? ¿O con esto que ha pasado? ¿Qué es lo que de verdad me dice la emoción? ¿Qué necesito como tal ante esto? ¿La emoción que tengo es real o soy yo el que estoy teniendo un diálogo interno súper nocivo que me está llevando también a este tipo de sentimiento como tal? Para aprender a distinguirla. Pues a lo mejor creo que es esto y luego resulta me doy cuenta que no, que es esto otro. Lo que decíamos antes, me estaba enfadando con esta persona, cuando estoy dando cuenta que no, que es que estoy triste porque está pasando esto otro. Yo que sé, en pareja se ve muchísimo el típico de cojo, me enfado contigo y te hablo mal. Y no es enfado, es tristeza, como decíamos antes, porque me ha hecho daño que hayas hecho X cosas. Y la otra persona, de repente, al percibir ese enfado, se lo coge, se pone a la defensiva, le ha hecho daño, también tiene dolor porque la forma de hablar le ha hecho daño, pero tampoco reconoce ese dolor y entonces también reacciona con enfado. Entonces le responde peor todavía y subiendo. Y a la otra persona le vuelve a doler, se vuelve a enfadar, que sigue sin ser enfado, sigue siendo dolor por cómo le ha hablado y de repente empezamos a escalar. Coño, si esto muchas veces parando 5 minutos dándonos cuenta de la emoción, incluso en este ejemplo que pongo ya aquí, perdón, me ha pasado esto, he sentido esto de verdad. Y por eso al final ha pasado esto. Ayuda a reconocer, ayuda a observar lo que de verdad es. Entonces yo 5 minutitos al día, aunque sea, yo por ejemplo hago la ducha. Pues hay veces que a lo mejor se me complican un poco más la ducha y son un poquito más largas. Pero para mí mi momento Aqualia de coger, sí, patrocíname. Sí que es cierto que yo utilizo ahí, porque lo que no es recomendable, por ejemplo, es hacerlo cuando te acuestes. Ah, ¿no? Que es lo que muchas veces parece que... No, porque te acostumbras a pensar en la cama. En la cama no hay que pensar mucho. Entonces, ¿no? claro, luego tú llegas a la cama y de repente dices, joder, estoy aquí agobiado pensando, tal. Normal si estás acostumbrado a pensar en la cama, que es lo que nos pasa a muchas personas, lo que puede pasar a muchas personas, que te acuestes y empiezas a pensar, joder, esto otro, esto tal, esto no sé qué. Y de repente, esto que hice mal hace 5 años, joder, qué cagada cometí, qué tal, no sé qué. Joder, al final estás acostumbrando a tu cuerpo a que cuando te metes en la cama, piensas, no duermes. Ya. Entonces, incluso este tipo de ejercicios es mejor fuera, no ahí. Más que nada porque, como digo, no acostumbrarnos a pensar en la cama directamente.
Entonces, lo suyo es buscar un ratito al día, un momento al día, simplemente, como digo, 5 minutos para pensar qué necesito, cómo me encuentro, qué noto en las relaciones que he tenido a día de hoy, o este día de hoy, qué es lo que ha pasado, cómo me he visto, cómo incluso qué capacidades mías he visto que tengo, cuáles son los valores que yo he demostrado. Todo eso se puede hacer, 5 o 10 minutos, al fin y al cabo, no hace falta que todos los días estemos exactamente con la misma pregunta, podemos alternar un poco. Hay algunos días incluso que podemos no hacerlo, que tampoco pasa nada, pero sí que incluirlo dentro de una rutina para aprender a mirar un poquito dentro. Entonces, eso es lo que yo te diría de Estoy muy fuerte y me cómo salgo del perder. plano. No sé si ya se te ve. ¿Y qué piensas? Está igualito, estamos los dos, en tamaño sobre todo. Estás ahora hablando de pensar, pero ¿qué Sí. piensas también de estas prácticas que también están cogiendo mucho auge ahora? Por ejemplo, el mindfulness, que son prácticas de no pensar. Es decir, centrarte en la respiración y dejar la mente en blanco. También son muy buenas. ¿Crees que se puede entrenar el dejar de sobrepensar? También son muy buenas, pero porque es con un objetivo diferente. O sea, me refiero, el mindfulness de hecho también estaría bien incluirlo en tu día a día también otros 10 minutillos, pero justamente para el efecto contrario. Tú además, en nuestro día a día sí que es verdad que estamos bastante acostumbrados a estar con estrés, de no parar. O sea, al final la diferencia entre estrés y ansiedad, algo rápido, por así decirlo. El estrés es el exceso del presente, por así decirlo. Yo me levanto, tengo que hacer esto, tengo que llevar hasta aquí, tengo que irme a trabajar, luego cuando acabo tengo que ir rápido corriendo, que tengo una hora para no paro. Estoy estresado como tal. Y eso hace que mi cerebro al final también genere cortisol y estoy yo activado como tal. La ansiedad es más hacia futuro, el típico easy. Y si esto, y si no sé qué, y si pasa no sé cuánto. Estoy exactamente igual de activado, pero ante cosas que no son reales, sino que son a futuro como tal. Y también me mantiene activado con ese nivel de cortisol. Entonces, el mindfulness, igual que el deporte, de hecho, ¿para qué nos ayuda también? Para reducir todo eso. Por eso el mindfulness es una herramienta que también está muy bien, o cualquier otra herramienta de relajación que me sirve. O sea, yoga, por ejemplo, viene muy bien a mucha gente también. O simplemente hacer respiraciones en tu casa a tu ritmo solo y ya está, aunque no sea un ejercicio de mindfulness como tal. Entonces, momentos de relajación para eso siempre son útiles porque nos ayuda a mantener esos niveles también de cortisol más equilibrados como tal. Por eso yo lo que te digo es un ejercicio que puede ser perfectamente complementario, porque uno es para tú reducir y el otro es para tú tomar conciencia, por así decirlo. Entonces sí, sin problema ambos. ¿Y alguna pauta que darías tú para mindfulness? Es decir, que la gente en su casa diga lo que es. ¿Saber cómo se hace? ¿Cómo logro yo no pensar en nada? Mindfulness sí que es verdad que no es una técnica que suelo trabajar yo mucho como tal. Entonces sí es verdad que eso te diría que algún experto que tengáis alguna vez, que se lo pregunten más detallado. Pero sí que es cierto que yo lo que suelo trabajar más cuando hablamos de esto es tema de respiraciones como tal. Aprender a respirar es una cosa que habitualmente no se hace. Y es respirar. O sea, que si no lo haces te mueres. Y es súper curioso porque nos viene bien para hacer mindfulness, pero es que nos viene bien para absolutamente cualquier cosa en nuestra vida y no nos damos ni cuenta. O sea, ¿por qué respirar? Una respiración que sea sana y que sea buena, puede ser simplemente tú coges, te tumbas 10 minutos, incluso puedes hacer sentado de pie como quieras, pero bueno, para empezar te tumbas un rato, tan sencillo como coger aire desde el estómago, de la parte diafragmática, hinchamos parte de abajo, hinchamos parte de arriba, aguantamos 6, 7, 8 segundos y soltamos también despacito. 6, 7, 8, 9 segundos, dependiendo de las capacidades pulmonares. Eso ayuda, que esto nos da para un podcast solamente sobre el tema de ansiedad, literal, porque eso ayuda a que el cuerpo se relaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos ansiosos lo que tenemos es demasiado oxígeno dentro del cuerpo y no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega una respiración de este estilo, da bien de tiempo a que se intercambie oxígeno y dióxido, entonces eso hace que mi nivel de activación directamente baje, como tal. Pues las respiraciones siempre tienen que ser pausadas y no rápidas, en ese sentido. Como decía, me viene bien para absolutamente todo, incluso para trabajar. Yo ahora mismo, por ejemplo, cuando trabajo y hablo, suelo hacer respiraciones profundas. ¿Vosotros habéis dado cuenta? ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo respira. Ya. Sí, pero... Pero sí que es cierto que a nivel de trabajo, por así decirlo, una buena respiración te ayuda a controlar mucho mejor lo que estás haciendo con la voz, toda la paralingüística. Yo cojo aire y ahora tengo mucho dentro. Entonces puedo ir soltando mientras que voy hablando y puedo ir modulando perfectamente qué digo, cómo lo digo, el tono con el que lo digo. Todo eso con una respiración mucho más superficial no se puede. De esta manera sí. Y como el cerebro está mucho más oxigenado, te ayuda a pensar mejor incluso. Puedes escoger mejor las ideas. E incluso como tu cerebro a ti mismo te está escuchando, que estás hablando así de bien
y de tranquilo porque estás gestionando las palabras, pues piensa que estás hasta más seguro. Entonces te ayuda también a relajarte cuando estás haciendo algo que para ti puede ser que habitualmente te ponga nervioso, como tal. Entonces no solamente para hablar, sino para hacer cualquier cosa de tu día a día, lo puedes implementar. Sí que es cierto, con un poco de práctica previa, evidentemente, al final tú no sales, yo qué sé, de que veis el ring, tú no sales a un combate de boxeo sin haber mínimamente entrenado un poco antes, pues esto es lo mismo, puedes entrenar y luego, ante las cosas de tu día a día, puedes utilizarlo como una herramienta más, como tal. Y de esta manera tú te acostumbras a estar, por lo general, tranquilo. Entonces, si tú, como norma general, estás tranquilo en tu día a día, pues evidentemente, ¿cómo vas a estar? Mucho más. Relajado. Efectivamente. No sé si te he respondido, Dani. Sí, no, sí. Vale. Bueno, porque sí que es verdad que joder, últimamente hay mucho sobrepensamiento, ¿no? Aparte de que los niveles de ansiedad en la sociedad yo creo que han aumentado. Y siempre pensamos en el futuro, y qué va a ser de mí, a qué me voy a dedicar, y no quiero hacer esto, no quiero defraudar a mis padres, no quiero tal. Entonces sí que es verdad que estamos, Sí, pero no eso me al gusta final, esta, no me gusta este. eso es lo que hablábamos antes, al final también es súper común encontrarte ese tipo de pensamientos o directamente de vivir en función de lo que puedan pensar otras personas. ¿Qué dirán? Súper común. Claro, por eso al final me gusta tanto trabajar lo que os he comentado, mirar también un poco dentro, ver qué es lo que tenemos también a nivel interno. Porque si ves en función de otra persona, A ver, la gente dice, no, es que a mí no me importa el que dirán. A ver, sí, no, porque, Sí, no. porque al final a todo el mundo le gusta la aprobación de los demás. Y el que diga que no se ¿y siente para qué bien la una cosa. necesitas? ¿Eh? ¿Y para qué la necesitas? Pero no te hace mal. ¿Que no? ¿No? Qué guapo estás, que bien te sientas empeñado. Ajá. Depende. O sea, Depende. Ahí estás entrando ya en terrenos interesantes, porque depende. claro, me refiero, tú te haces o vas de una forma de vestir y tal. ¿A ti te gusta tu forma de vestir? Yo te digo, Eso. Dani, me parece una mierda tu forma de vestir. ¿Tú qué haces? Pues a mí no me importaría porque soy así. Pues ya está, pues perfecto. ¿Y Pero- cómo crees que te sentirías si tú te quedases con ese pensamiento dando vueltas y empezases a machacarte porque a la gente no le gusta tu forma de vestir? Pues a lo mejor digo, pues a lo mejor este vaquero es viejo. Me tengo que comprar otro nuevo. O sea, Es decir, que en ese sentido, lo que dices tú de que no te importe lo que piensan los otros, pues hay un punto sano. Hay un punto muy sano en que no te importa, hasta un punto determinado, evidentemente, como todo, en el sentido de que tú puedas ser objetivo, sobre todo, en plan, vale, está perfecto que me ha dicho esta persona. ¿Es una idea que yo también puedo compartir? ¿Es una idea que pueda tener razón? O a lo mejor simplemente me ha hablado de su prisma, desde su punto de vista, desde su experiencia o lo que sea, y yo no la comparto. Si yo no lo comparto, lo desecho y fuera. Si yo lo comparto, yo puedo mirar y decir, venga, vale, puedo hacer X o Y. Perfecto. Pero si no lo comparto, ¿por qué me lo voy a comer? Porque voy a tener que vivir yo en mi vida en función de tus ideas. Si tú no me estás conociendo, a lo mejor, el por qué yo hago X cosas. Entonces, está bien el hecho de valorarlo, de tener esa conciencia de valorar lo que nos están diciendo, pero de vivir en función de lo que quieren otras personas, ahí ya yo prefiero se complica más. alguien, por ejemplo, que, joder, a ver, exitoso en los estudios, que esté todo el rato a un nivel académico elevado, alguien que esté bien parecido, que, ay, qué guapo está. De repente, alguien te dice, qué feo eres, macho. O sea, o de repente has suspendido. Claro, y ¿Qué? como todo el mundo está acostumbrado a que tú eres el listo de la clase, ya no lo eres, es que eso te tiene que afectar. De repente una persona te ha llamado feo y dice, coño, si todo el mundo me dice soy muy guapo. Y digo bastante. Y pues yo le preguntarías, ¿y por qué te parezco feo? O pasa directamente. O pasa, bueno, tienes dos opciones, es decir, Sí. que no te tiene que afectar en tu amor propio, no debería de afectarte. Pero la por primera vez que te inseguridad. pasa. Bueno, pero es que... Ya, pero es que estás hablando también de la etiqueta que tú tienes. Exactamente, sí. Tú, eso si tú de te has, etiqueta. te has colocado la etiqueta del guapo y de repente alguien te Sí. dice feo, como que te descoloca. Claro, Si te has porque, puesto la pues, etiqueta de... socialmente, Claro, todo el mundo te ensalza de esa manera. Entonces tú, sin querer ni verlo, dices, pues claro, la cosa, la cosa es si tú también te has parado a valorarlo o no estás parado a valorarlo. Porque entonces ya estamos viviendo en función también de esa etiqueta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vives en función de etiquetas, luego cuando de repente no se cumple, lo que se tiende a hacer es que a nivel interno nos afecta mucho más. Y te voy a poner un ejemplo con un estudio que se hizo con chavales con lo del listo. Se vio que, por ejemplo, los refuerzos cuando los niños son pequeños, ante las buenas notas, no tiene que ser, por ejemplo, que listo eres, sino que buen esfuerzo. Y se premia el esfuerzo, no el que listo eres. ¿Por qué? Porque de repente suspendo un día, ya no soy listo, ya soy una mierda. Porque encima el cerebro tendemos Es tonto. a ser así, o blanco o negro. Sí. Y ya, si no soy listo, significa que soy tonto directamente. Entonces, claro, ante esos miedos a ser tonto o a que piensen que soy tonto, los que estaban reforzados con el listo tenían más conductas como, por ejemplo, lo de copiar.
porque tenían que seguir reforzando su etiqueta de listo, de que los demás le dijesen que era listo. Que Al del esperar. esfuerzo no, porque bueno, yo me he esforzado, he sacado un 6 hoy, bueno, pues ya está, el esfuerzo ha sido el mismo. Me sirve porque depende de mi esfuerzo, no depende de cómo soy de una forma o de otra. Eso por un lado. Por el otro, si la autoestima es bajito y yo a mí no me doy esos refuerzos que son positivos, al final lo que estoy haciendo es depender de los refuerzos externos. Entonces yo voy viviendo en función de esos refuerzos externos de las personas y cuando ya de repente no me lo dan, pues para mí es una putada porque yo los necesito para Nada. yo estar bien. Si yo a mí me los doy, si, como decías tú al principio, si me lo da otra persona, se disfruta. Hostia, pues qué bien te queda ese vino, pues muchas gracias. Y eso no pasa absolutamente nada, se disfruta ese tipo de cosas. Otra cosa es que los necesites para ir porque tú a ti no te los estás dando. O que vivas, como te decía antes, anclado a una etiqueta y tengas que estar haciendo por vivir en función de esa etiqueta. Que si de repente hoy no puedo salir sin haberme afeitado este poco, con colocarme así, no vaya a ser que la gente se piense de mí, ¿qué tal? Coño, que te pudiera poner palo un día según te has levantado, todo reventado de, yo que sé, a ver, está malo incluso, que no va a cambiar nada en ti como persona. Simplemente ese día no te has peinado, que no pasa nada. Sí, hostia, pero también hay que entrenarse en ese aspecto, que Claro. Es que lo que estamos hablando justamente ahora. Somos seres sociables y nos Sí. gusta sentirnos parte de un grupo, pero no puede ser que tú estés en un grupo y estés esperando la validación de ese grupo. Es decir, tú eres Justo. como eres y si estás ahí te van a querer y te van a aceptar como eres, ¿no? Con ciertas limitaciones o ciertos límites y demás de conducta. Pero Evidente. si yo te digo, evidentemente, que así yo le digo, "Jo, pues es que no me gusta cómo vas vestido", y tú, eso puedes decir, paso, o él te puede decir, ¿por qué no? Me dice, pues mira, porque creo que te quedaría mejor, yo qué sé, y es mi opinión, ¿no? O te quedaría mejor, Justo, yo qué sé, perfecto. Y yo puedo valorarlo o no Eso valorarlo. es, dices, bueno, vale, y tú vas, o te quedaría mejor un vaquero más ancho, por ejemplo. Y tú puedes ir a una tienda y decir, vale, me pongo un vaquero más ancho y te evalúas. Pues me siguen gustando los vaqueros estrechos. Y a correr es como seguir las modas, por ejemplo. Puedes seguirla o no seguirla. Crear tu estilo, ¿no? Sí, Crear tu la decisión es personalidad. tuya, al fin y al No cabo. todos tenemos que ser ovejitas que vamos de la misma forma, sino cada persona somos diferentes. Entonces, que cierto es que la validación externa a veces es algo que necesitamos y que no debería de ser así. Pero Pero hay que trabajarse para decir, esa es tu opinión, a mí me gustan mis vaqueros estrechitos que me marcan pues mis sentadillitas o mi no sé qué. mis sentadillitas, que para eso me las he trabajado yo, las Exactamente. sentadillas, ¿Que no no te vaya a ser gusta? que vengas tú y me las quites. ¿Que no te gusta? Bueno, pues lo siento mucho. Si tienes algún trauma porque no te gustan mis vaqueros, toma el teléfono de Aaron y vete a terapia. ¿Sabes? Pero Sí. yo creo que sí. Sí, a mí, es por eso. ejemplo, el COVID me vino bien. ¿Por qué? Porque yo antes me dedicaba al tema del powerlifting, vivía por y para ese deporte. Y cuando llegó la pandemia y me quedé en casa sin poder gestionar el tema, dije, pues la vida no es esto. La vida no es levantar pesas, o sea, dije mucho más. Y a mí me vino muy bien. Mucho, o sea, porque yo vivía obsesionado. Mm. O sea, Estabas muy y no me loco. daba, pero yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta de eso, o sea, no salía ni a andar porque no quería perder peso. Y para mí eran rutinas normales y claro, y luego yo lo empecé a pensar y dije, joder, tío, que no salgo ni a andar, porque si no pierdo peso, yo, qué locura es esta. O sea, con una cosa que no me va a dar más allá de comer que de lo que me dedico yo a mi trabajo, o sea, simplemente es una afición que me ha superado. Y el COVID a mí me hizo chus, sí, Pues muy bien. Sí, además no, yo me acuerdo de una foto tuya sí, un pulgar, ¿eh? Sí, estaba súper grande. ¿Cuánto pesabas? Yo llevaba a pesar, lo malo que no tiene nada que ver ahora con esto, pero Da igual. peso ahora 93 kilos y yo llevo a pesar 117. Pero Joder. ¿quién ha escrito un guión y no lo hemos saltado todo? Pero bueno, mira, Qué necesidad, ¿verdad? necesidad ninguna. Encima con el CrossFit, ahora nosotros competimos a nivel de pasarlo bien. Sí. Y yo ya antes, yo competía que no dormía la noche anterior. No dormía. Porque no tenía miedo al fallar. Tenía miedo a no clasificar. Tenía miedo a... Y me daba miedo. O sea, yo he llegado casi a frustrarme de tal manera de casi llorar por fallar un levantamiento. Semanas antes de competir, digo, ¿cómo puede fallar esto? Si he estado meses preparándome para este momento y lo he fallado. ¿Y qué tal te lo gestionabas? ¡Buf! Muy jodido. ¿Y qué tal te lo gestionas? Buah, ahora mismo fallo y me parto el culo. Pues eso es lo bueno. ¿Más contento? Sí, desde luego. Y a mí Pues me eso. ayuda la pandemia en eso. Es decir, tío, hay cosas más importantes. Sí. ¿Sabes? Mis padres se enfermaron y tal, y dije, que es más importante que comer arroz y pollo, inflarme y levantar cosas. La vida son más Ahora son ñoquis. Ahora son ñoquis. Ahora son Qué ñoquis. bueno, los ñoquis. Somos vagos y cocinamos ñoquis. Pero sí, a mí me sirvió. La baguette. A mí la pandemia me sirvió para eso.
Pero yo Muy estaba bien. obsesionado. Toma de conciencia, efectivamente. Pero yo no tenía conciencia antes, yo estaba, vamos, ¿qué Sí. paso? Y es, no volvería. ¿A qué? ¿A la pandemia o No, al...? al deporte de antes. Y no quiero volver por Bien. eso. No. Al fin y al cabo, toma lo que decías, toma de conciencia de qué es lo que es más prioritario en mi vida. Tal vez De de ese coger, nivel. es eso, justamente, coger, parar y observar y comprender qué es lo que necesito, qué es lo que me viene bien, pero dónde están mis prioridades. Que Mejor el fallo dicho. fue mío, que hay mucha gente que vive del deporte y Sí, compite sí, y tal, claro, y por están de supuesto. puta madre y tal, pero yo es que, ya te digo, mi cabeza era eso y está ahí era como, joder. Pues no. Así que bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengas por ahí? Saca Es el listado bueno que has hecho para luego Buah, mira, es que haberte eso- pasado eso- por donde has querido. He hecho un listado Había una por ahí, por ahí unas cuantas muy buenas. y al principio, a puerta cerrada, me has dicho, no, no me gustan las preguntas. Y yo, bueno, La mierda. un listado que he hecho cuidadosamente. Y bien escrito, además, con todo el cuidado Con del buena mundo, letra, ¿eh? que se entendiesen bien las palabras y demás, a tomar por Bueno, que se saco el listado. entendiesen bien, yo no sé cómo lo has leído. Tío, bueno, macho, esto tiene buena. Porque no conoces la mía. El psicólogo. Es más o menos. Que una línea. Sí, es literal, es más o menos así, sí. Como tal. Así que sí. Pues nada, Yo una pregunta que tenía. ¿Le mandas deberes a tus pacientes? Sí. Y... No siempre, pero sí. No siempre, ¿no? No todo el mundo. No todo el mundo, bueno. sino depende del momento. Y otra pregunta. ¿Cómo te gestionas? Es que... Sí, ahí, ahora. Sí. Ha hecho ¿cómo la pausa antes para decir, a ver. Sí, es que me he dejado antes al principio del todo, hablando de la frustración y demás, de cómo él sí que a él le gusta mucho ayudar a la gente. ¿Cómo te gestionas ver a un paciente al que no puedes ayudar? ¿Cómo me gestiono? Fíjate, es una pregunta que no había planteado habitualmente. Yo creo que tengo muy interiorizado que la responsabilidad no es mía, en gran medida, sino que es de la persona al que viene. Si tú y yo estamos trabajando algo, pero tú eres el que decide que no quiere avanzar o que no quiere hacer, ejemplo, que me preguntabas ahora mismo de tema de ejercicio. Si miramos A, B y tú decides que no quieres, eres tú el que lo estás decidiendo como tal, no soy yo. Entonces es tuyo, no es mío. Sí que es verdad que evidentemente siempre cuando ves que alguno no avanza como te gustaría o que puede que se queda más anclado, a lo mejor, sobre todo esto pasa a lo mejor con algún trastorno un poco más serio, que a lo mejor se queda más anclado. Claro, ahí están también observar todo eso. Hay factores que no dependen de nosotros. O sea, casi todas las cosas de nuestra vida en verdad escapan a nuestro control. Luego ya hay mucha gente que es súper controladora y tiene que tener todo así súper agarradito para estar tranquila y estar segura. Pero en verdad hay pocas cosas que sean de nuestro control. Yo no puedo controlar lo que tú puedes hacer en tu vida. Yo a ti te llevo a lo mejor 1 hora a la semana. Multiplica cuántas horas tienes a la semana. Lo que tú decidas hacer también es cosa tuya. Si estamos hablando de una cosa que luego decides no poner en práctica, no es cosa mía, es cosa tuya también en ese sentido. Es que es responsabilidad de la otra persona. Efectivamente. Entonces, si yo tengo ya muy separado el hecho de que yo cuando cierro allí, lo que he trabajado se queda aquí. Y a que se queda la persona, pues retomamos como tal. Pero si yo me voy a mi casa, ayer por ejemplo, ayer no, que ayer fue sábado, el viernes por la tarde, que estuve de 5 a 10, 5 personas seguidas, yo me voy luego a mi casa, llego a las 10:30 pensando en absolutamente todo, o comiéndome todas las emociones que me han tirado en ese momento, pues el que no vive soy yo. Y si yo no vivo, pues evidentemente, luego a la hora de ponerme otra vez a trabajar con otra persona tampoco voy a poder hacer, porque no estoy yo bien como tal. Entonces sí que tengo muy interiorizado el hecho de, hasta aquí, vida profesional, a partir de aquí, vida personal. Entonces, habitualmente no necesito hacer un ejercicio como tal, a no ser de que sea algo que me haya impactado mucho, que es lo que os decía antes, yo cojo mi momento también de mi ducha, cojo, freno, paro, miro a ver qué es lo que he removido, dónde puedo enganchar y tal. Yo mismo a mí también me hago esas preguntas que os decía antes a vosotros, que me gusta trabajar con otras personas. Yo hacia mí también me las hago, para ver qué es lo que puedo sacar de ahí. Entonces, esa sería más o menos lo que utilizo. Si no, es lo que te digo, al fin y al cabo tengo muy separado lo que me pertenece y lo que no me pertenece, porque si no, al final el que no vive soy yo. Y como decía también antes, tampoco es ecológico para mi entorno, porque entonces, ¿con qué cara llego todos los días? ¿Qué hago yo todos los días? Entonces sí que me gusta separarlo mucho, en ese sentido. Y a nivel más así, más íntimo, ¿tú cómo te definirías psicológicamente? ¿Quién es Aaron? Psicológicamente, o como quién soy yo. Que después te la puedo hacer a ti la pregunta, ¿eh? Sí, me la va a hacer. Y me voy a quedar así. Sí,
Yo me definiría principalmente en función de mis valores, o sea, yo, a mí mismo, ¿vale? Yo tengo muy estructurado que mis valores principales son, por ejemplo, el primero, el de la determinación, es decir, que hacer las cosas en función de lo que yo noto que para mí es natural. El del respeto, el de la libertad, el de la justicia, el de la lealtad. Entonces, estos para mí son algunos de mis valores principales, que yo en mi día a día he de seguir para yo encontrarme bien, como cada uno, en verdad. Lo que pasa es que si no somos capaces de tomar conciencia de ellos, cuando muchas veces se nos dicta o no somos capaces de transmitirlo. Luego sí que es cierto que también me gusta mucho, soy muy curioso, me gusta ser también muy alegre, dinámico, lo que os comentaba antes incluso de trabajar a nivel de humor. Es decir, eso para mí es algo que, o sea, me hace ser muy mío. Y sobre todo la parte de natural, si hay algo que me gusta, o sea, algo que tal, yo como que soy también muy enérgico. Me gusta mucho meterme en las cosas que disfruto, soy por ejemplo un fricazo como tal, y las cosas las vivo un montón, y me emociono con las cosas un montón. Entonces todo eso para mí hace que también yo me vaya recargando como tal. Entonces, así a grosso modo, sería más o menos como soy. Que puedo seguir, si quieres, esta pregunta me la hizo una vez mi mujer. Estuve 10 minutos hablando. Y tú, genial. La última vez que me pregunté. Pero porque también es algo que al final es lo que tú dices. No estamos acostumbrados. Yo intento, al menos, observarme un poco para ver qué es lo que hay ahí. Y aún así sé que hay mil cosas que no sabré de mí. Pero por el simple hecho de que todos los seres humanos somos gilipollas de serie y que hay veces que Es que es la difícil, es liamos. difícil de responder porque a mí también me pilla. ¿Quién es Dani? Yo digo, joder, porque también hay veces que digo, pues quizá no me conozco lo suficiente para decir, oye, pues a lo mejor soy de esta manera y yo mismo no me he dado cuenta, ¿sabes? Claro, por eso una de las Felipe- cosas que trabajo casi siempre, además en primeras sesiones, como quien dice, es justamente esto, el tema de los valores, que es lo que nos guía como tal. O sea, al final es lo que hace que yo me mueva con mis conductas de una forma o de otra. Y si yo no lo tengo claro, me van a dar por culo, porque entonces estoy pisando a lo mejor donde no debo. Y yo a nivel interno estoy teniendo a lo mejor sensaciones encontradas o literalmente que son nocivas para mí, pero porque yo no tengo ni idea de a lo mejor qué es lo que puedo estar pisando cuando no me estoy moviendo con respecto a ese valor. Entonces, por eso, por ejemplo, para mí es tan importante. El del amor, por ejemplo, es otro que me he saltado antes, que para mí es súper importante, porque sin él yo personalmente no considero que fuese capaz de vivir. Y cuando decimos amor, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de valor, se refiere a las conductas. ¿Por qué tú haces las cosas que haces? ¿Qué es lo que te está guiando como tal a hacer lo que estás haciendo? No simplemente que diga, no, soy una persona cariñosa, que también, sino que las acciones que haces en tu día a día vayan en función de ese valor. Eso es lo que nos hace estar tranquilos con nosotros mismos. Si tú consideras que es una persona fiel, ideal, por ejemplo, pero luego a tus amigos le vas pegando puñaladas traseras o a las parejas tal, pues evidentemente, si no estás cumpliendo ese valor, pues es normal que tú, si lo tienes de verdad, te sientas luego como una mierda, porque tus conductas no están yendo acorde como tal a ese valor. Entonces, si tú no tienes claro lo que eres, pues evidentemente pues te va a pasar lo que te va a pasar. Cuando alguien actúa de manera, por ejemplo. Sí, pero no te vayas, Dani. ¿Cuáles son los tuyos principales? Los Y míos sin principales- copiar. Y sin copiar. Y sin copiar. Pues mira, yo creo que soy transparente lo primero. No sé si es una. Sí, hombre, te dejo. Transparente Tú lo puedes primero. lo que quieras. Luego soy dedicado. Soy muy dedicado. Me gusta mucho dedicarme a las cosas, a lo que hago, porque realmente es una cosa que yo he crecido con ello. Por ejemplo, el tema del deporte, el Sí. tema de trabajar. Mis padres me han inculcado siempre mucho el tema de que tienes que trabajar, tienes que sacarte las habichuelas y siempre lo he hecho. Y soy muy dedicado a esas cosas. Y luego, pues, quiero mucho a los míos. O sea, soy muy también de amar. Ya está. Soy un tío muy. Menos mal que te he dicho que sin copiar, ¿eh? No, pero es verdad. Y tú me conoces también, que soy Un muy. amor muy de montañas. Yo, mi familia y los míos, y coño, yo cuando el tema de relaciones que he tenido y tal, pues soy muy de dedicarme a otra persona, porque me gusta también ese sentimiento de cuidar a los demás. Muy ¿Sabes? Y ya está. Y luego, pues también a lo mejor sí que, y esto lo reconozco yo, tengo un poquito de miedo al. Me pongo, hay veces, mucho la tirita antes que la herida, siempre. Sí, ¿verdad? Siempre tengo ese pensamiento intrusivo de decir, uff, aquí va a pasar algo y tal, y es que me viene y tengo que trabajar y decir, vale, para, no ha pasado. Pero yo muchas veces me tengo que parar y pensarlo, y eso sí que me pasa varias veces. Y no sé muy Eso es una gestión interna, no lo que tú eres. Sí, pero o sea, no me define como yo soy, pero. Por eso te lo digo. pero me Pues la pasa. pregunta era esa, ¿eh? ¿Ves un poco cómo se va? No, te has ido tú, yo simplemente me he ido. te he Nada más le va a orientado. tener que pagar por terapia en podcast, ¿sabes? ¿Y ¿Qué es lo que me vas a preguntar antes de esto? Anda. Cuando alguien actúa de manera, por ejemplo, como tú dices, de traición, puñalada de trapera, he sido infiel, he sido tal, he actuado mal por mi propio beneficio,
¿Crees que también, aparte de que es una emoción que tapa otra, o sea, ¿por qué la gente actúa de esa manera de decir, Sí. he hecho esto a sabiendas de? A todo el ver, mundo lo por primero hay delante? gente que es que ese valor no le puede tener. Y no hace falta. Está bien, cada uno con lo suyo y nosotros lo suyo es estar con una persona, que de hecho al final las relaciones se mantienen porque la persona que tengo a mi lado, ya sea amistad o relación de pareja, no me refiero solamente a pareja, se mantienen porque los valores son los mismos o se entienden de una forma muy similar, aunque se pongan nombres diferentes a las cosas. Entonces eso, lo primero. Con respecto a lo otro, hay gente que o no lo tiene o hay veces que la caga y no se da cuenta. O incluso, por algo tan sencillo, algunas veces como castigo hacia uno mismo. Y esto me lo he encontrado yo varias veces, yo como castigo a mí mismo, como que me considero a lo mejor que no soy digno a esta relación, entonces voy a hacer de una forma o de otra sin darme cuenta, por cagarla y por reventar la relación. Y eso pasa bastantes veces. ¿Ah, sí? Sí, ¿ah? Sí, 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 Con sí. autocastigo. Sí, sí, No sí, por el sí, valor sí. de la lealtad. Sí, 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 sí. Hay veces que es por tema de castigo Sí, hacia ¿no? uno mismo. En No plan, me no, merezco a esta no me persona. merezco a esta persona. Entonces, por lo tanto, ¿qué hago? Pues reventar la relación. Ah, mira. Ostras, esto está muy Eso retorcido, ¿eh? sí, y lo es. Lo que pasa es que tú a nivel interno, evidentemente, esto no te para a darte No eres cuenta. consciente. Pero, por ejemplo, el miedo a no ser suficiente, por poner un ejemplo, es algo que está súper extendido. Suficiente Como para tal. el resto de las personas que tienes a tu lado, Y para tanto ti tus mismo. padres, tu Y para ti pareja, mismo que para ti mismo. incluso también en No muchas es ocasiones. suficiente. Entonces, hay veces que sí, hay Mm. veces que hay cosas de estas que se hacen, hay veces que no, que como te decimos, sobre todo con amigos. Uy, qué te digo. Que al final tú estás sin tomar conciencia y al final hay un momento en el que dices, joder, ¿y este cagada que he metido aquí? Luego ya viene el otro problemita que tenemos muchas veces, que lo de pedir perdón a lo mejor se nos puede complicar. Pero Nos cuesta mucho eso ya es un pedir, tema aparte. nos cuesta mucho pedir perdón. Efectivamente, eso ya es un tema aparte. Pero sí, lo del castigo, por desgracia, también se da en muchas ocasiones. Yo no me valoro, entonces pues, esta persona tiene que estar con otra persona y conmigo no. Y al final, la lío. Joder. Ujú. O incluso no tener valor para decirle, oye, quiero dejar esta relación, ¿no? También prefieres cagarla antes de enfrentarte a A la mirar a la otra situación. persona y decirle, mira, no estoy bien aquí o no estoy. Sí, porque al final hay veces que lo del decir no se nos complica. Ya. Entonces, si mi nivel de asertividad es bajo porque mi nivel de cima es bajo, pues evidentemente el decir que no se va a complicar también. Entonces no vaya a ser que soy yo la malo. Soy yo el malo o soy yo la mala. Ya. ¿Crees que falta valentía en la sociedad? Falta conciencia, que es diferente. Sí. O sea, y cuando te digo esto me refiero a que normalmente cuando hablamos de valentía es coger y enfrentar un miedo, porque la valentía sin miedo no existe. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo voy a enfrentar algo que no sé que está ahí o que no sé que existe? Entonces nos falta Perfecto. conciencia de saber que está ese miedo ahí y de ver qué es lo que quiero hacer con él y de ver sobre todo si es real o no es real. Porque en muchas ocasiones ante el miedo lo que nos ocurre es que creemos que es más de lo que en verdad es. Y lo cojo y lo magnifico. Y cuando me doy cuenta de verdad, o miro de verdad, veo que no es tanto como yo creía, lo que pasa es que como me da miedo lo evito. Y como lo evito no lo miro. Y como no lo miro no lo reconozco directamente. Entonces yo creo que lo que falta principalmente es conciencia. Y reconocimiento, más que otra cosa. ¿Te has planteado alguna vez escribir un libro? Sí. Varias veces. Otra cosa es dónde, cuándo y cómo lo hago. Y si me da pereza o no me da pereza, que esa otra también. Pero sí, sí que lo tengo ahí en lista de pendientes. Mi idea es que Sí. cuando crezca también un poquito más la niña, No es por ponerte expectativas, pero ponerme. espero que lo hagas. Estaría muy interesante. Bueno, Si no lo haces, no pasará nada, ¿vale? en un, Pero me gustaría que lo en un hicieras. futuro se irá viendo. Sí que es verdad que Sí, me últimamente gustaría cada vez lo mucho. pienso un poco más. Lo que pasa es que ahora es lo que os decía antes. Hay que mirar si es ecológico o no es ecológico. Si yo ahora mismo tengo una carga de sesiones, Sí. si voy metiendo más cosas para hacer en mi día a día, pues hay veces que no, que prefiero dedicarlo a otras cosas. De hecho, hay veces que digo, voy al gimnasio, no voy al gimnasio, y no, la mitad de los días al final no voy porque si no, no estoy con la niña. Entonces, si yo prefiero trabajar menos horas para estar también más tiempo con ella y poder disfrutar de su niñez y verla crecer y demás, y luego encima no estoy, a esos cojones. Ya. Entonces, me gusta más priorizar en ese sentido y sé que ahora Por mismo no es el supuesto. momento. En un futuro, no te digo yo que no, pero ahora mismo no es el momento. ¿Y por qué pensaron que la sociedad tiene más de serie el egoísmo que la empatía? ¿Que por qué lo tiene más de serie? Yo creo De que serie al revés. de serie. ¿Al revés? Tú Creo que pon, todo a el dos, mundo- tú pon a dos niños pequeños que se pongan a llorar.
lo que hace directamente es coger el otro, aparte de fliparla al principio, se le suele contaminar bastante más de la emoción. Yo, por ejemplo, es que una de las cosas que vi en la pandemia también fue mucho egoísmo. Decían, tenéis que hacer esto. La gente se la pasaba por los cojones, hacía de fiesta, hacían botellones, más por el egoísmo de estar. Y también te encontrabas el hecho contrario. Sí. Lo que pasa es que lo que hablábamos antes, al final tú ves algo que te rechina más en contra a lo mejor de lo que va contra ti, y como va a lo mejor más en contra de un valor tuyo porque te está faltando al respeto, pues tú evidentemente lo ves más. Pero porque está yendo en contra a lo mejor de lo que tú harías o como tú serías, como tal. Entonces es normal que eso lo veas también mucho más. Y luego hay otro tipo de conductas que a lo mejor sí que van en torno a lo tuyo, pero como decía antes, como vamos en piloto automático, como es lo normal que debería ser, porque es como yo soy, como es lo normal, pues ya está, no lo doy ese valor. A lo mejor hay 50 personas haciéndolo bien, ves a uno mal y dices, joder, la sociedad que mal está. Sí, son 50 a 1. Lo que pasa es que te jode más y te rechina más cuando estás viendo lo que va en contra de tu valor como tal. Y por eso a nivel interno se nos queda esa sensación de vaya puta mierda sociedad. A ver. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa que veo. A ver, también es verdad que los medios de comunicación no ayudan nunca a eso. Es una empresa que vive de. ¿Cómo se dice también? Descomunicación. De números, ¿no? y te van a saltar siempre cosas malas, pues nunca hay cosas desinformación, buenas. Los medios de desinformación. Es que nunca hay cosas buenas en la tele, siempre hay cosas malas para tenerte ahí enganchado. Claro. O sea, entonces, claro. Pero claro, porque saben que eso al final, ese morbillo, esa cosa, te va a tener ahí enganchado. Y a mí me pasa también. Yo cuando veo algo de egoísmo o lo que sea, pues como que me impacta más y me quedo más con eso que con lo cívico. Y es así, ¿eh? Ya, pues más o menos lo que hablábamos antes, también está bien para nosotros parar y observar qué es lo que sí que. Porque luego si te paras a observar ves muchas cosas también buenas. Yo sí es verdad que siempre digo, ante el debate este de Hobbes y Rousseau, lo de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, que al final es lo que tú también estás comentando, yo siempre me inclinaba por una tercera opción, que es la que os decía antes, de que no, simplemente es que somos gilipollas y no nos damos cuenta de la mitad de las cosas que estamos haciendo por esa falta de reconocimiento como tal. Entonces a mí me gusta más esa línea media de, mira, hay cosas que nos falta. Hay gente que es egoísta y no se da cuenta de que es egoísta. Por ejemplo. A lo mejor porque no se da cuenta, nadie te lo ha dicho. Y yendo al lado contrario, hay gente que se acuesta y no se da cuenta de que está siendo a lo mejor demasiado empático como tal y no está viviendo para sí. O al final se está comiendo cosas que no le pertenecen. Y está yendo a lo mejor en función de otra persona que no es necesario que en función de esa otra persona porque está metiendo su emoción como si fuera suya. Entonces, las dos caras al final son muy similares. Y sin reconocimiento pues llegamos al mismo punto. Pues ahora vamos a ir terminando y que sobre todo que es interesante en este aspecto de la gente no sabe. La gente sí, no sabe. Me tenía aquí otras 4 horas si queréis, que yo no. ¿Cómo la gente puede saber encontrarte en tus redes, tus cosas? Dinos un poquito para que la gente te busque. Redes sociales. Bueno, en Google. Su empresa, Google. En Google. Aaron Jiménez, psicólogo. Ya está, ahí aparezco ya como tal en principio. Y creo que en Instagram también. Aaron Jiménez, psicólogo, yo creo que también lo buscas y también te aparezco. Lo que pasa es que las redes las tengo un poquito abandonadas, sí que es cierto. Pero bueno, que es lo que os digo, simplemente en Google con poner mi nombre y con poner mi profesión ya te sale ahí mi cara y ya aparezco ahí, aparece mi número de teléfono, aparece ya todo directamente de mí. O sea, no tengo tampoco mucha pérdida. Estoy fichado ya por el señor Google. Ya te conocen. Pero sí, es verdad que el tema de redes las tengo un poquito dejadas. Me lo piden mucho también. No alimentas al bicho, ¿eh? Pero... Es que dan grimilla, sí. No una cosa, no sé, no una cosa que... O sea, que sí, o sea, que puedo hacer contenido tal y demás y habría cosas que tenían bien y tal, pero... Es lo que decía antes, al final pues voy priorizando mi día a día, que es lo que más me gusta, o más me compensa o más tal, entonces pues ya está. Se queda de momento ahí. Y como afortunadamente, que es lo que decía antes, la gente me insultó de boca a boca y tal, pues bueno, pues de momento pues está ahí en modo de pausa. Pues nada, pues tenemos un detallito para ti para tu sesión. ¿Para las sesiones? Para las sesiones, la tienes que haber puesto a las sesiones. La llevo, ¿eh? Una agradecidita. Sí. Me la llevo. Sí, claro. Pues muchas gracias, chicos. De hecho, es lo que decía antes del humor. Hay un chiste muy de padre que me gusta a mí mucho. Que el otro día, con esto me acuerdo. El otro día me llegó, a mí no, a Elena, la mujer que está en la entrada, la chica que está en la entrada, le llegó una tostadora que se había pedido. Entonces, como no estaba ella, la metí yo dentro del gabinete y la tenía puesta ahí en la mesa. Entonces, todas las cosas, conocía antes de que el trabajo en humor y tal, también es muy sano y tal, yo tenía encima de la mesa. La gente me preguntaba, ¿y esa tostadora? ¿Sabes lo que yo le respondía a Dani? Para que tú estés bien. Es una cojonuda, ¿eh?
Eso para estar haciendo un psicólogo sí, es cojonudo. Sí, es lo que te digo, o sea, que yo no tengo ningún problema y es lo que decía antes, yo cuando trabajo me gusta mucho trabajar de una forma natural y abierta. O sea, trabajar de esa forma tan encorsetada, tan rollo médico, tan rollo en plan de cortar las cosas, no, me gusta que sea mucho más abierto, mucho más natural, mucho más que nos podamos comunicar. De esa manera, considero que la persona que tengo delante es mucho más factible que abra y que muestre lo que de verdad tiene, sobre todo lo que de verdad necesita. Y que esté cómoda, sobre todo haciendo eso. Y ese para mí, de hecho, es uno de los mayores objetivos que debería tener un psicólogo cuando empieza con alguien. Conseguir que la persona esté cómoda con él. Porque es que si no, es lo que decía antes, no, al final no va a ningún lado. Entonces, yo con esto te digo, yo que hace falta, si quieres, voy con ello, que no tengo ningún problema. Y la gente me preguntará y yo diré, pues mira, de aquí, échale aquí. un ojo. Eso. Que echarle un ojo También. y aquí salgo aquí. Ah, no, Directamente. publi. Así que sí, o sea, sin ningún problema. De hecho, coño, ¿te acuerdas que el otro día que estuve dando una vuelta por aquí, que te dije, dame un chisme de estos, que nunca había dado ninguno, que era un, de esto, ¿no? Una, de la rodillera puede ser, de estos para ponerlo, un parche. Un parchecito, sí. Un parche, que te dije, yo de eso no tengo. Y tú, ¿cómo que no? Digo, dame uno que lo llevo. Pues le dejé ahí encima de la mesa, porque yo luego soy un despistado y se me queda ahí. Pues a lo mejor estuve durante 3 días a la gente que entraba, que me preguntaba, ¿y esto? Y yo, pues esto, los del BOE, ¿no los conoces? Pues tal. Y se os daba la promoción. Claro, pues cosas como esas, sin problema tampoco, porque te digo, porque al final se prima también dentro de, yo por lo menos lo primo, la confianza para poder hablar un poquito, como tal. Pues muy bien, pues muchas gracias. A mí me ha Muchas gustado gracias mucho. Muchas de Me ha nada. gustado mucho las entrevistas. la verdad. Muchas de nada, no os Muy- preocupes, ahora os paso la nota, ¿no? Buah. Directamente. Pues nada, chicos, pues un placer que hayáis visto el programa, comentar un poquito si queréis le dais un like, os suscribís y seguís a Aaron y nos seguís a nosotros. Así Y que, muchas gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo también a vosotros dos, chicos, por traerme aquí a Un poder placer. expresar un poquito. Un placer un tenerte con nosotros. hasta la próxima. Adiós.